Capítulo 591. Gracias al mérito del telégrafo, los acontecimientos en Persia se propagaron rápidamente por todo el continente europeo y conmocionaron al mundo en un instante. En Jerusalén, como uno de los primeros en enterarse de las acciones de los otomanos, Franz también quedó sorprendido por la decisión de los jóvenes turcos otomanos. No era la mejor opción, pero sí la más adecuada para el gobierno otomano. Ante la escasez de recursos, desplazar a los refugiados a países vecinos era la forma más eficaz de superar la crisis. Austria y Rusia no podían ofenderse, pues habían sellado sus fronteras y solo permitían el paso a unos pocos. Por lo tanto, solo podían reprimir con todas sus fuerzas a Persia, el objetivo más fácil. En cuanto a las terribles consecuencias que siguieron, no estaban los británicos apoyándolas. El gobierno de Londres deseaba ver a los persas derrotados, y con la intervención británica, el asunto probablemente se minimizaría o se resolvería discretamente. Franz preguntó con preocupación. En los últimos tiempos, ¿cuántos otomanos han entrado ilegalmente? A pesar de que Austria no era un país apto para el contrabando, debido a la presión del hambre, el número de entradas ilegales de inmigrantes otomanos había aumentado recientemente. Félix respondió. Aproximadamente más de 80.000, de los cuales 78.000 han sido capturados. Los guardias han intentado capturar a la menor cantidad posible, pero algunos otomanos, impulsados por el hambre, buscaron deliberadamente a los guardias para que los capturaran. Según la ley, estas personas violaron la legislación austríaca y deben ser castigadas. Los guardias no tuvieron más remedio que arrestarlos. Franz pensó sin escrúpulos que probablemente no se trataba solo de una parte de los que fueron capturados deliberadamente, sino de muchos que se presentaron intencionalmente para ser capturados. Al borde de la inanición, ¿a quién le importaban las consecuencias de ser capturado? El peor resultado era ser asesinado en el acto por los guardias, lo que serviría como liberación. Además, ya fueran devueltos a su país o condenados a prisión, ¿no tendrían que alimentarlos primero los austríacos? Si conseguían una comida completa, ya era una victoria. Tras reflexionar un momento, Franz tomó una decisión. Condenadlos según nuestras leyes. La península arábiga necesita reforestación y plantación de césped, así que dejen que esta gente se quede para plantar césped y árboles. Una vez completado su servicio, serán repatriados al Imperio Otomano. Para entonces, el gobierno otomano debería tener la capacidad de aceptarlos de regreso. La dignidad de la ley debe ser respetada. Sin importar el motivo, quienes la violan deben rendir cuentas. En cuanto a terminar su servicio y ser repatriados, esto se pasó por alto por completo. Según la ley austríaca, la entrada ilegal implicaba un mínimo de 5 años, y las infracciones colectivas se castigaban con el doble de penas. Para cuando estas personas terminen su servicio, probablemente estarán agotadas. Durante un largo periodo en el futuro, la península arábiga estará inactiva y desolada, lo que ahorrará mucho al no necesitar guardias. En aquella época, estar en una prisión austríaca era duro, especialmente para los reincidentes. Ya fuera asignado a las minas o a la construcción de ferrocarriles, uno debía completar tareas diarias para ganarse la comida del día siguiente. Si no, morir de hambre. Ahora que los derechos humanos no eran una preocupación, nadie era responsable de las muertes por inanición. Era mejor no enfermarse, pues las probabilidades de supervivencia eran muy escasas. Toda la sociedad era así. La esperanza de vida de los trabajadores tras entrar en las fábricas era de tan solo una década, incluso después de que el gobierno de Viena reforzara su gestión. Sin mencionar las cárceles, quienes cumplían más de 10 años no debían esperar ser liberados. Sobrevivir más de 5 años era una bendición de Dios. El ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg, declaró: Su Majestad, el gobierno persa protesta por las atrocidades del Imperio Otomano ante la comunidad internacional y solicita nuestra intervención en este evento. Los persas son bastante sinceros, y si intervenimos, nuestra influencia en la región persa podría aumentar. Considerando las próximas estrategias, el Ministerio de Asuntos Exteriores cree que debo involucrarme. La intervención era necesaria, pues Austria era ahora el enemigo del Imperio Otomano. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad para complicar la situación del enemigo? Si el gobierno de Viena no actuara teniendo en cuenta esa excusa, probablemente todo el mundo pensaría que algo anda mal. La intervención era obligatoria, pero era necesario poner a prueba la sutileza diplomática.
Ante un enemigo plagado de debilidades, los ataques selectivos eran esenciales para evitar asestar accidentalmente un golpe fatal. Franz ordenó: formen un equipo de investigación internacional y creen problemas diplomáticos para los otomanos. Los británicos probablemente intervendrán, dejen que ellos se encarguen. En cuanto a Persia, no es nuestro objetivo de expansión. Si los británicos están dispuestos a pagar el precio, que se lo queden. Austria necesitaba tiempo para desarrollar el continente africano y carecía de recursos para seguir expandiéndose hacia el sur de Asia. Por lo tanto, aceptar a los persas y enfrentarse a los británicos era estratégicamente irrazonable. A Franz no le gustaba traicionar a sus aliados, por lo que los beneficios prometidos por los persas tuvieron que ser lamentablemente abandonados. Por supuesto, todo esto está sujeto a que los británicos estén dispuestos a pagar el precio. De lo contrario, las puñaladas por la espalda son inevitables. Con la evolución actual de las relaciones internacionales, la probabilidad de que Inglaterra, Francia y Austria entren en un conflicto a gran escala a corto plazo es ínfima. Las tácticas más comunes en el futuro serán, en su mayoría, traiciones. Esto es algo similar a la línea de tiempo original, donde el colapso de los imperios coloniales y la propagación del nacionalismo fueron en realidad el resultado de naciones imperialistas apuñalándose entre sí por la espalda. En San Petersburgo, el gobierno zarista también se vio afectado por la repentina afluencia de refugiados. Aunque el número de personas que entraron en el imperio ruso no fue tan alto como en Persia, la unidad de conteo seguía siendo de decenas de miles. La región del Cáucaso es montañosa, lo cual no favorece el paso de grandes ejércitos y resulta muy ventajoso para la defensa. Pero también es ventajoso para que los refugiados se cuelen, ya que pueden colarse fácilmente desde cualquier cima. Los guardias fronterizos no pueden hacer nada para defenderse, a menos que desplieguen tropas pesadas en cada colina. De lo contrario, los refugiados seguirán llegando sin control. Por supuesto, las montañas también tienen sus ventajas, al menos para detener a algunos refugiados que carecen de fuerza física. Quienes lograron entrar al imperio ruso fueron en su mayoría jóvenes y fuertes. Los ancianos y débiles, en su mayoría, murieron en la escalada. Para algunos países, aumentar su fuerza laboral puede ser algo bueno, pero esto definitivamente no incluye al imperio ruso. Como uno de los países más poblados de Europa, Rusia tiene una población de sobra. Sumado a los bajos niveles de industrialización y la limitada demanda de mano de obra, el gobierno zarista simplemente no siente ningún afecto por los refugiados. Alejandro II dijo con indiferencia: enviad a alguien para que se ponga en contacto con los austríacos y pregunte si todavía necesitan mano de obra. Para desarrollar el continente africano, Austria ha estado reclutando inmigrantes en todo el continente europeo. Esto se hace en nombre de las compañías coloniales civiles, y el imperio ruso también es una de las principales fuentes de inmigrantes. El ministro de Asuntos Exteriores, Shris Basam, explicó: Su Majestad, la compañía colonial austríaca nunca ha aceptado a los otomanos. No aceptará a estos refugiados. Es cierto que en Austroáfrica falta gente, pero no están desesperados por encontrar a cualquiera. Desafortunadamente, los otomanos están excluidos. El gobierno colonial tiene regulaciones claras que castigan la organización de la inmigración ilegal con trabajos forzados en las minas. No solo los responsables no tendrán suerte, sino que incluso los accionistas de las compañías coloniales tendrán que rendir cuentas. El gobierno de Viena regula esto con mucha rigurosidad. Quienes se atreven a desafiar la ley son multados hasta la quiebra. Alejandro II, reticente a rendirse, preguntó: ¿qué pasa con los países americanos? ¿Hay alguien dispuesto a acoger a este grupo de refugiados? Alejandro II estaba ahora muy ansioso porque alguien asumiera el poder, sin importar el precio, siempre que se pudiera negociar con esa gente, sería una victoria. Shris Basam meneó la cabeza. Su Majestad, si fueran esclavos negros, podría haber una posibilidad de venderlos, pero si son negros, continuó Basam, simplemente no se pueden vender. A los capitalistas y dueños de plantaciones solo les gustan los esclavos negros obedientes. No les interesan los otomanos. Si hubieran podido venderlos, Austria no habría deportado a todos los otomanos a su país. La trata de esclavos fue reprimida nominalmente por los países europeos, pero siempre ha existido entre bastidores. Incluso los británicos, defensores del abolicionismo, la continuaban subrepticiamente.
En lo que respecta a los intereses, los capitalistas nunca han sido íntegros. Solo se abstienen porque las ganancias no son suficientes. La capacidad de Austria para reemplazar a los trabajadores en el continente africano se debe a que el gobierno de Viena subvenciona a las empresas productoras de mano de obra. Si el gobierno zarista estuviera dispuesto a pagar, ninguno de estos problemas sería problemático. En esta época, los países americanos eran bastante mediocres. A pesar de necesitar inmigrantes, los gobiernos rara vez reclutaban activamente inmigrantes europeos. Por un lado, los costos de inmigración son altos y, por otro, los residentes locales temen perder sus empleos a manos de los inmigrantes. El público, en general, se opone a la inmigración extranjera. El gobierno necesita complacer a los votantes, así que, naturalmente, no puede actuar en contra de sus intereses. Desafortunadamente, la reticencia de Alejandro II a acoger a estos refugiados se debe principalmente a que no quiere gastar el dinero. La industria del Imperio ruso está subdesarrollada y carece de puestos para acoger a los refugiados. Incluso enviarlos a las minas es un negocio deficitario. Esto les quitaría empleos a los mineros originales, exacerbando los conflictos sociales. Tras un momento de vacilación, Alejandro II frunció el ceño y tomó una decisión. Ordenen a las tropas fronterizas que deporten a esta gente de vuelta al Imperio Otomano. Si entran más refugiados, mátenlos. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores advierta al gobierno otomano que, si no es capaz de mantener el orden en su país, estaremos encantados de enviar tropas para ayudar. La reputación es de utilidad para algunos, pero para el gobierno zarista las cosas ya están tan mal como pueden llegar a estar, por lo que en realidad no pueden empeorar. No ordenar la masacre de los refugiados ya es una consideración de impacto internacional por parte de Alejandro II. De lo contrario, dada la animosidad entre Rusia y el Imperio Otomano, matarlos a todos habría sido la norma. Sí, Su Majestad. Respondió Chris Basam. Capítulo 592. El 12 de junio de 1875, el austríaco Fernando I falleció en Jerusalén. Siguiendo su último deseo, Francisco celebró un funeral de Estado en su honor en Jerusalén. Fernando I no tuvo una fuerte presencia en Austria, ni hizo aportaciones destacables en su vida, y ciertamente no tenía mala reputación. Dejó la imagen de un buen anciano. El funeral fue grandioso, con todos los invitados ya presentes, quienes acababan de asistir a la ceremonia de coronación de Franz y todavía estaban visitando los monumentos y sitios históricos de Jerusalén. Por supuesto, era solo una expresión de cortesía. En realidad, Jerusalén era una gran obra en construcción, con los edificios de la ciudad reconstruidos según los deseos del Vaticano. No había nada bonito que ver. Lo cierto era que Franz había avisado a todos. La nobleza europea es familia, algunos más cercanos, otros más lejanos, pero parientes al fin y al cabo. Como ya estaban allí, era natural que no pudieran dejar de presentar sus respetos. Fernando I no era un monarca competente, y para la generación anterior de la dinastía Habsburgo, era una vergüenza. Sin embargo, para la generación más joven, era un anciano cualificado, y el ambiente en el funeral fue muy solemne. Bajo la influencia del ambiente de tristeza, Franz no se encontraba en su mejor momento al final del funeral. Sin dudarlo un segundo, ordenó de inmediato su regreso a Viena. Nadie podía persuadirle de lo contrario. Julio estaba casi encima y permanecer en Jerusalén en esa época del año sería un desastre. Los que querían quedarse allí para nutrir su espíritu podían quedarse si lo deseaban, pero Franz no iba a acompañarlos. Al final, la emperatriz Sofía, Maximiliano I, su familia de 3 y varios miembros colaterales se quedaron, mientras que Francisco y el resto regresaron. Este fue el resultado de los esfuerzos de Francisco, quien ordenó por la fuerza a sus 2 hermanos que regresaran. En aquellos tiempos, la creación de redes nobiliarias también era una tarea importante. La familia real no podía quedar desprovista de representación. Además, Franz también temía que la historia se repitiera. En la cronología original, una de estas 2 desafortunadas almas contrajo una enfermedad y falleció tras beber agua del río Jordán durante una peregrinación. Los que se quedaron eran diferentes. Todos tenían tendencias ermitañas, capaces de quedarse en casa sin salir de ella y nunca deambular sin rumbo. Ankara, desde que logró desviar el desastre hacia el este, la situación dentro del Imperio Otomano había mejorado mucho y el orden social se estaba restableciendo gradualmente. Sin embargo, toda ventaja tiene su desventaja.
Incluso cuando se estabilizó el orden social, el gobierno de los jóvenes turcos, liderado por Midat, seguía enfrentándose a la condena generalizada de todos los sectores de la sociedad. Los críticos de Salom propusieron innumerables razones para criticar al gobierno por su brutalidad, corrupción, incompetencia, sed de sangre. El sultán Abdulhamid II también criticó al gobierno en múltiples ocasiones públicas por su grave negligencia al abordar la cuestión de los refugiados. Estos cambios dejaron a los jóvenes turcos, políticamente inexpertos, desconcertados y sin saber cómo responder. El ministro de Asuntos Exteriores, Albij, Gran Visir, los rusos han empleado la fuerza para expulsar a todos los refugiados y alrededor de 5.000 personas han muerto bajo el mando del ejército zarista. Esta es una nota diplomática del gobierno zarista. Los rusos exigen que estabilicemos inmediatamente la situación y amenazan con intervenir militarmente. Tras tomar el documento, Migat suspiró. Normalmente, oír que los rusos habían masacrado a tantos otomanos lo habría enfurecido, pero ahora se había reducido a una simple cifra. Una nación débil no tiene diplomacia, y esta gente murió en vano, ya que el Imperio Otomano no podía exigir cuentas al gobierno zarista. Después de un momento de silencio, Migat dijo lentamente: ya que no pueden ir al Imperio ruso, enviémoslos a todos a Persia. Hizo una pausa y luego añadió: ¿ha habido disturbios en Austria? ¿El gobierno de Viena aceptó a los refugiados? No era que Migat fuera despiadado. Simplemente se vio obligado por la realidad. Con la escasez de alimentos en el país, algunas personas estaban destinadas a morir de hambre. Si se permitiera que los refugiados permanecieran en el país, muchas zonas que habían restablecido su producción quedarían arruinadas y entonces aún más gente moriría de hambre. Para salvar más vidas, tuvo que ser implacable. Esta decisión también se basó en evitar la interferencia de las grandes potencias, especialmente Austria. El ministro de Asuntos Exteriores, Albij, no. Los austríacos arrestaron a todos los refugiados, acusándolos de entrar ilegalmente, los reunieron para juzgarlos y luego todos acabaron en prisión. La ley no castiga a las masas, lo cual podría funcionar en una época posterior con el auge del marianismo, pero en esta era, no tiene cabida. El gobierno de Viena actuó conforme a la ley, y nadie pudo encontrarle ninguna queja. Migat quiso decir más, pero se contuvo. El resultado fue malo, pero aceptable. Con el precedente de Rusia, las expectativas iniciales de Migat ya eran bajas. En ese momento, la situación en Persia también cambió. A medida que la crisis de refugiados se agravaba y la intervención internacional se paralizaba debido a la intromisión británica y la incapacidad de las naciones para unificar sus opiniones, el gobierno persa se dio cuenta del peligro. Persia era simplemente un país agrícola, con una productividad limitada, totalmente incapaz de acoger a tantos refugiados. Incluso las sencillas labores de socorro superaban su capacidad. Estos huéspedes inesperados, semejantes a langostas, eran profundamente aborrecidos por el pueblo persa. Realmente no estaban dispuestos a repartir dinero ni grano para ayudarlos. Después de que las repetidas advertencias no fueran escuchadas, el gobierno persa mostró una vez más la agudeza de la espada persa y comenzó la masacre. Independientemente de si estaba bien o mal, todos luchaban por sobrevivir. Los refugiados querían vivir, necesitaban más comida, así que tuvieron que saquear. El gobierno persa necesitaba proteger la vida y las propiedades de su pueblo, lo que implicaba eliminar a estos huéspedes indeseables. Justo cuando Franz zarpó para regresar, la escena más brutal se desarrolló en la región persa, donde ambos bandos libraron una sangrienta batalla. Sin sorpresas, una turba desorganizada estaba condenada a perder frente a un ejército regular, incluso con el gobierno otomano moviendo los hilos. Pero incluso los persas victoriosos lo pasaron mal, ya que sus militares no hicieron prisioneros, lo que cortó la posibilidad de que los refugiados se rindieran, lo que hizo que la lucha fuera aún más feroz. Esto era de esperar, quizás solo una pérdida mayor. Lo más problemático fue la gran cantidad de refugiados. Derrotarlos fue fácil, pero aniquilarlos por completo fue difícil. Incluso con el ejército persa en máxima alerta, muchos grupos de refugiados lograron infiltrarse en el interior, causando disturbios en el campo persa. Impulsados por el odio, estos refugiados se transformaron en bandidos, quemando, matando y saqueando a lo largo de su camino, con atrocidades de las que incluso los bandidos y ladrones se avergonzarían.
Según estadísticas incompletas, tras la guerra, la población total de Persia disminuyó en 1,5 millones y su economía se contrajo en una cuarta parte. Es difícil imaginar la magnitud de las pérdidas. La tragedia en Persia se extendió rápidamente por el continente europeo, pero el impacto fue mucho menor de lo que Franz había imaginado. La mayoría de los civiles europeos eran meros espectadores desinteresados. En esa época, ya fueran otomanos o persas, se los consideraba razas sin derechos y la sociedad dominante simplemente no los tomaba en serio. Salvo una minoría del Partido Santo que pedía ayuda a los países europeos para los refugiados, la mayoría observaba con indiferencia. Si ellos mismos luchaban por conseguir comida, ¿a quién le importaría lo de los demás? Para comer durante un día, la mayoría de los trabajadores tenían que trabajar en las fábricas durante más de una docena de horas diarias, sin atreverse a enfermarse ni a tomarse días libres, y los salarios que ganaban apenas eran suficientes para alimentarlos. ¿Pedirle al gobierno que financie la ayuda para los refugiados otomanos es broma? Ya había muchos necesitados desesperadamente de ayuda en el país, y el gobierno no podía gestionarla toda. Atreverse a dar dinero al enemigo sería una traición flagrante. El Partido Santo no logró provocar ninguna reacción significativa antes de ser acallado por una lluvia de críticas. El Imperio Otomano no hacía mucho que había caído, y pasaría un siglo o más antes de que el odio pudiera ser olvidado. Londres. Como uno de los artífices de esta tragedia, el primer ministro Helson se mostró bastante satisfecho con el desarrollo de la situación. Aunque el número de víctimas fue elevado, todo valió la pena. Con una pérdida de personas tan significativa de una sola vez, los conflictos internos del Imperio Otomano se habían aliviado sustancialmente y el clavo que limitaba a Austria finalmente quedó asegurado. Los refugiados que causaban estragos en Persia también crearon una oportunidad para que Britania invadiera. Fue realmente matar dos pájaros de un tiro. Ministro de Asuntos Exteriores McLean. Su Excelencia el Primer Ministro, hemos recibido una nota diplomática del gobierno otomano. Esperan que cumplamos nuestra promesa de proporcionarles fondos para reprimir la rebelión. Desde la situación actual, la mayor crisis del Imperio Otomano ya ha pasado y el riesgo de concederles préstamos ha disminuido enormemente. Sin embargo, no podemos estar seguros, ya que los persas están masacrando a los refugiados. Para sobrevivir, estas personas podrían regresar al Imperio Otomano. Tal vez su número se reduzca considerablemente, pero si regresa tan solo un tercio, el gobierno otomano volverá inmediatamente a encontrarse en una situación difícil. Además, tras haber pasado por esta dura experiencia, es probable que estos refugiados supervivientes se vuelvan problemáticos y ya no cumplan con el rol de ciudadanos respetuosos de la ley. En esencia, han adquirido malos hábitos y no son aptos para ser ciudadanos obedientes. El primer ministro Helson asintió. Es un resultado inevitable, pero en general, la situación en el Imperio Otomano ha mejorado. En cuanto a estos refugiados que se han convertido en alborotadores, que el gobierno otomano se encargue de ellos. Que los eliminen o los controlen estrictamente no es asunto nuestro. De todos modos, nos ayudaron a debilitar gravemente a los persas, y cuentan como nuestros amigos. Britania nunca trata injustamente a sus amigos. Mientras podamos verificar que el gobierno otomano se ha estabilizado y es capaz de pagar sus deudas, podremos proporcionarles préstamos. El Ministerio de Asuntos Exteriores puede comunicarse con los franceses, si queremos apoyar un clavo para limitar a Austria, no podemos ser los únicos en realizar el esfuerzo. Si los franceses están dispuestos a hacer un esfuerzo, entonces el entrenamiento del ejército otomano puede serles confiado. Capítulo 593. Helson no se dejó llevar por las buenas noticias que tenía ante sí. El solo beneficio de devorar el Imperio Otomano parecía grande, pero reforzar a los otomanos para contener a Austria no era algo que el Reino Unido por sí solo pudiera lograr. Ahora que el Imperio Otomano estaba en decadencia, el gobierno de Viena podía observar con indiferencia, lo que les permitía actuar a su antojo. Una vez que el Imperio Otomano mostrara signos de resurgimiento, la situación cambiaría de inmediato. Si un día el gobierno de Viena de repente se le ocurriera quitarse esta espina del costado, los británicos en realidad se verían impotentes. El gobierno de Londres no podía en modo alguno ir a la guerra contra los austríacos por el bien de los otomanos, independientemente de que ganaran o perdieran, simplemente le haría el juego a los franceses. Por lo tanto, involucrar a Francia en la contienda fue la mejor opción.
No era necesario que el Imperio Otomano desempeñara un papel importante. Mientras existiera, podría impedir que Austria participara plenamente en la lucha por el dominio de Europa. En circunstancias en las que no podían comprometerse plenamente, Austria naturalmente no tenía forma de superar los obstáculos para unificar la región alemana, e incluso para su propia seguridad estratégica, los austríacos debían derrotar a los franceses. Con Francia y Austria frenándose mutuamente, los británicos podrían equilibrar las fuerzas entre ellos y lograr sus objetivos estratégicos. Mackinnon negó con la cabeza. Primer ministro, esto podría ser un poco problemático. El sector financiero francés no ve con optimismo al Imperio Otomano. Tras la Segunda Guerra del Próximo Oriente, los bancos franceses no han concedido ningún préstamo al gobierno otomano. Durante el reinado de Napoleón III, la relación con el sector financiero era muy precaria, y esto no ha mejorado. Aunque el gobierno de París está dispuesto a apoyar al Imperio Otomano, no tiene los medios para proporcionar una gran cantidad de fondos. No se debe asumir que, porque el sector financiero francés apoyó a Napoleón III, no hubo conflictos. De hecho, la divergencia comenzó cuando Napoleón III impulsó el desarrollo de la economía real y la creación de bancos estatales. En la cronología original, Napoleón III fue depuesto por los capitalistas financieros. Ahora bien, sin la gran derrota de la guerra entre Prusia y Francia, los capitalistas financieros, naturalmente, no tenían el poder de volverse contra él. Sin embargo, el deterioro de las relaciones entre el sector financiero y el gobierno de París es un hecho innegable. Tras la llegada al poder de Napoleón IV, aunque hubo mucho ruido, las políticas económicas de la era de Napoleón III continuaron. Por ejemplo, imponer fuertes impuestos a las finanzas, restringir legalmente el interés máximo de los préstamos, tomar medidas enérgicas contra la especulación financiera, etc. Para el desarrollo nacional, estas medidas son indudablemente correctas. Sin embargo, para los capitalistas financieros, les bloquearon el camino a la riqueza. Por supuesto, en la época de vigoroso desarrollo económico de Francia, los capitalistas financieros todavía se llevaban la tajada más grande del pastel, pero la gente nunca está satisfecha, especialmente los capitalistas. El emperador creía que los capitalistas financieros ganaban dinero con demasiada facilidad y que los beneficios obtenidos ya justificaban sus contribuciones. Sin embargo, los capitalistas no lo veían así. ¿Qué tiene que ver con ellos el panorama general o el desarrollo a largo plazo? Los capitalistas solo querían obtener más beneficios. ¿Qué tenía que ver con ellos el desarrollo de la nación, o su ausencia? Así comenzaron los conflictos entre ambos bandos y las relaciones se complicaron. Por un lado, los capitalistas reconocieron las contribuciones de Napoleón III al desarrollo económico. Por otro, estaban resentidos por las limitaciones que él impuso y que obstruían su obtención de ganancias. El deterioro de las relaciones entre ambos tuvo un impacto directo. La capacidad de financiación del gobierno de París se debilitó y, para reunir fondos sustanciales, primero necesitaba ganarse la aprobación de los capitalistas. Si ambas partes compartían puntos en común, creyendo que se podía ganar dinero, entonces todo era negociable. De lo contrario, el sector financiero no cooperaría. El sector financiero francés consideraba entonces que prestar dinero al gobierno otomano era un negocio de alto riesgo. En tales circunstancias, a menos que el gobierno de París garantizara personalmente esos préstamos, los capitalistas simplemente no considerarían la idea. Por supuesto, los intercambios de intereses a puerta cerrada también podrían ser una solución. Muchos préstamos internacionales se conocen desde el principio como irrecuperables, pero aún así se otorgan como resultado de intercambios clandestinos de beneficios. Para los capitalistas, incluso si un préstamo se convirtiera en deuda incobrable, la pérdida podría desviarse. Por ejemplo, estableciendo una empresa fantasma para realizar operaciones y luego vendiendo la deuda al público en forma de bonos. Cada año, un número de 3 dígitos de bancos y firmas de valores quiebran en todo el mundo, una proporción considerable de las cuales son intencionales por parte de los capitalistas. Al fin y al cabo, los ejecutivos y propietarios ganan dinero, y son solo los inversores comunes quienes sufren las pérdidas al final. Gelson frunció el ceño. Entonces permitamos que los franceses participen en la emisión de moneda del Imperio Otomano, podemos hacer algunas concesiones en otras áreas, además de los aranceles necesarios que debemos cobrar. Los capitalistas son los seres más difíciles de tratar, aunque irónicamente también los más fáciles.
Mientras la ganancia sea justa, ningún problema es realmente un problema. El primer ministro Gelson prometió inicialmente permitir que Francia entrenara al ejército otomano, lo que esencialmente significaba entregar el mercado de armas del Imperio Otomano. El comercio de armas era ciertamente lucrativo, pero el mercado de armas del Imperio Otomano era diferente. El mayor problema era que el gobierno otomano se había quedado sin dinero. Sin dinero, el gobierno naturalmente no puede actualizar los suministros militares, lo que hace que este mercado aparentemente lucrativo no sea más que una quimera. En comparación, los verdaderos beneficios se encuentran en los aranceles y la emisión de moneda. Controlar los aranceles de un país es controlar su mercado. Controlar la emisión de moneda de un país es controlar su sustento económico. La mejor manera de comprar a los capitalistas financieros es permitirles participar en la emisión de moneda. Convenientemente, los británicos tenían la capacidad de absorber estos beneficios, pero no de mantenerlos, por lo que compartirlos con los franceses era una necesidad práctica. Palacio de Viena. Franz acababa de terminar un agotador viaje especial. Solía pensar que era hogareño en su vida pasada porque era pobre, pero ahora se dio cuenta de que no se trataba solo de ser pobre. Él era inherentemente hogareño. De vuelta en su zona de confort, se sintió inmediatamente más relajado. Para celebrar su regreso, los peces del lago artificial volvieron a sufrir. Como pragmático, Franz nunca tuvo peces ornamentales. Todos los peces del lago artificial eran comestibles. Esto era casi exactamente lo opuesto a las tradiciones culturales de Austria, ya que a la mayoría de los austríacos no les gustan los mariscos, especialmente el pescado y los crustáceos como los camarones y los cangrejos, que son un absoluto no-no durante las festividades. Las razones son bastante peculiares. Los cangrejos son detestados porque caminan de lado, lo que va en contra de las leyes naturales otorgadas por Dios. Los camarones son detestados porque caminan hacia atrás, lo que simboliza malos augurios. Debido a esta aversión, no se sienten inclinados a comerlos. Claro que, en aquella época, la mayoría de la gente no podía permitirse el lujo de ser exigente. Las preferencias no importaban. La clave era que los productos cárnicos como el pescado, los camarones y los cangrejos eran algo más baratos. Aparte de los festivales, el pescado seguía siendo un alimento básico en la dieta del pueblo en tiempos normales. Si tomamos como ejemplo los precios de Viena, el coste de 1 libra de carne de res igual 1,4 libras de cordero igual 2,3 libras de cerdo igual 3 libras de ganso igual 4 libras de pescado. Los precios variaban según la región. El pescado era relativamente barato en las zonas costeras y ribereñas y la carne de res y de cordero más barata en las regiones de pastizales, pero en general, la carne de res era la más cara y el pescado y las aves de corral los más baratos. Las percepciones del mundo exterior de ninguna manera afectaron el menú de Franz. Más bien, fue la dieta del emperador la que influyó en los hábitos alimenticios de los austríacos. Lo que hacen los de arriba seguramente será imitado por los de abajo en cualquier sociedad. A Franz nunca le importó si los ingredientes eran caros o baratos. Mientras tuvieran buen sabor, eso era suficiente para él. Gracias al efecto mariposa de Franz, se introdujeron tempranamente muchas delicias de todo el mundo que echaron raíces aquí, enriqueciendo considerablemente las mesas de los austríacos. Mientras observaba cómo el flotador parpadeaba en el agua, Franz giró rápidamente la polea para tensar el sedal. La conmoción en el agua aumentó y, cuando el pez enganchado emergió a la superficie, el júbilo de Franz se desvaneció. Contempló un pez pequeño de unos 7 u 8 centímetros de largo. A Franz ya no le importaba la especie. Se preguntaba cómo era posible que un pez tan pequeño pudiera comerse. Freír, cocinar al vapor, estofar, por desgracia, incluso para hacer sopa, parecía demasiado pequeño. No había otra solución. Esta era la pesca de Franz de la mañana. Ya se decía que cocinaría para el almuerzo con el pescado que pescara, pero como ningún pez mordió el anzuelo, Franz se encontró en una situación difícil. Tengan en cuenta que este lago artificial no era pequeño. Los peces habían vivido allí durante muchos años. Salvo la visita ocasional del emperador Francisco para causar estragos, no solían ser el objetivo de nadie. Desde donde se encontraba Franz, podía ver peces nadando en el agua clara del lago, y no eran pequeños, pero ninguno mordió el anzuelo. Tras dudarlo mucho, Franz decidió liberar esta captura tan duramente ganada. El pez no era ni de cerca un plateado, así que no quería molestar al chef.
En cuanto al dilema del almuerzo, no te preocupes, las reglas acababan de cambiar. Si no picaban, usaban una red. Lo importante era que hubiera peces. Capítulo 594. En Asia Occidental, bajo la masacre de la espada persa, los grandes grupos de refugiados se dispersaron y huyeron rápidamente, y el gobierno otomano ya no pudo controlar la dirección de los refugiados. Aparte de los que murieron, solo una pequeña parte de los refugiados restantes huyeron a lo profundo de Persia, mientras que muchos más optaron por regresar al Imperio Otomano. La gente teme a la muerte, y frente a los persas que blandían cuchillos asesinos, los refugiados ya se habían encogido de miedo. Es fácil salir, pero difícil regresar a casa. El gobierno otomano había logrado de alguna manera expulsar a los refugiados, así que ¿cómo podrían aceptar este problema otra vez? Después de expulsar con éxito a los refugiados, el rango militar del mayor Shendir ya había sido ascendido a teniente general, y si lograba resolver el problema actual, sería muy posible que recibiera otro ascenso. A cambio, Shendir ya había ganado una notoria infamia y los medios internacionales se referían a él cariñosamente como el carnicero más insidioso. Los medios de comunicación deben agradecerle, pues sus acciones garantizaron que no faltaran noticias de actualidad este año. Tras la masacre persa, las ventas de periódicos en toda Europa aumentaron un 30%. Dentro del centro de comando, un oficial de mediana edad informó con expresión preocupada: General, el número de refugiados afuera está aumentando y estamos cerca de ser incapaces de contenerlos. El teniente general Shendir lo ignoró, jugueteando con un par de nueces en la mano. Tras un largo rato, preguntó con indiferencia: ¿Recuerdan todavía cómo nuestros antepasados establecieron el Imperio Otomano? La multitud quedó estupefacta al instante, pues la historia del establecimiento del Imperio Otomano quedó claramente registrada en los libros de historia. Aunque se le dio cierta importancia, la situación general quedó documentada. Sin embargo, esta pregunta parecía no tener relevancia para la situación actual. Tras una pausa y al ver que nadie respondía, Shendir no se enojó. En la actualidad, la calidad de los oficiales en el Imperio Otomano era lamentable. Para empezar, había pocos oficiales capaces, y debido a la guerra de Oriente Próximo, muchos fueron utilizados como chivos expiatorios y considerados responsables, retirándose. La mayoría del resto ocupaba sus puestos gracias a sus conexiones. Alguien como Shendir, que provenía de un entorno distinguido y era capaz, era extremadamente raro. Los asuntos turbios del funcionariado eran aún más graves en el ejército. El principio de que no hacer nada no conlleva errores, y que más acciones conllevan más errores, también se aplicaba aquí. Si realmente querías hacer algo, tenías que estar preparado para enfrentar las críticas. En un entorno tan hostil, el primer pensamiento de la mayoría era protegerse con prudencia. Shendir se había ganado tan mala reputación tan rápidamente, en gran parte debido a las maniobras de sus competidores. De lo contrario, ¿cómo sabría el mundo exterior que fue él quien expulsó a los refugiados? Ante la dura realidad, Shendir no se hacía ilusiones sobre la inteligencia y la capacidad de sus subordinados. Con que cumplieran con las tareas que les asignaba, era suficiente. La supervivencia del más apto, ¿no te resulta desconocido este término? Seguramente habrás oído hablar también del modo en que nuestros antepasados sobrevivieron a los desastres. El objetivo final es solo uno: reducir la población. Ya sea librando guerras externas o realizando purgas internas, la esencia era reducir el número de personas para que hubiera suficiente comida para alimentar a las pocas bocas. Ahora, con tantos refugiados afuera, no podemos brindarles ayuda ni aunque quisiéramos. En ese caso, empleemos el método más antiguo: la supervivencia del más apto. Los colores desaparecieron de los rostros de la multitud como si hubieran experimentado una epifanía y de repente llegaran a una comprensión, lanzándose adulaciones de inmediato. Shendir, furioso, golpeó la mesa. Incluso entonces, nadie captó la indirecta. Era evidente que todos eran astutos, reacios a asumir responsabilidades y querían protegerse con prudencia. Basta. Transmitan la orden, díganles a los refugiados que no tenemos suficiente comida. Siguiendo las antiguas tradiciones de nuestros antepasados, solo los más fuertes pueden sobrevivir. Solo quienes traigan 5 cabezas humanas podrán vivir. Pueden presentarse en grupos, y la gente los registrará. Fuera del cuartel, pueden usar cualquier medio necesario. A Shendir ya no le importaba la multitud.
¿Qué éxito podía surgir del miedo a la responsabilidad? Los tiempos han cambiado. Los jóvenes turcos otomanos ahora están en el poder. El idealismo es lo más aterrador. Por sus objetivos, son capaces de sacrificarlo todo. Incluso podrían renunciar a su propia fortuna y vida, y ni hablar de un grupo de refugiados, ¿verdad? La infamia podía ser desastrosa en otros países, pero no lo era en el Imperio Otomano. A ojos de los gobernantes, un general tan infame era, en cambio, más fiable. Con tantos refugiados afuera y el gobierno otomano careciendo de suficientes alimentos para ayudarlos, por el bien de la estabilidad interna, era necesario mantenerlos fuera de las fronteras nacionales. En tales circunstancias, que los refugiados se mataran entre sí era sin duda la mejor opción. No se dejen engañar por lo que dijo Shendirk al mencionar que quienes trajeran 5 cabezas podrían calificar para sobrevivir. La tasa de supervivencia podría parecer de una sexta parte. Con el tiempo, una vez que los refugiados empezarán a luchar entre sí, sería difícil detenerlos. El número de los que podrían sobrevivir al final no sería ni una sexta parte, ni quizá ni una décima parte, ni 20-1. ¿Podría esta gente realmente sobrevivir? Ni lo sueñes. Quienes salieran con 5 cabezas humanas serían figuras odiadas. Si se permitiera que este grupo, que guardaba rencor contra el Imperio Otomano, sobreviviera, es probable que nadie pudiera dormir tranquilo. Shendirk ya se había preparado para el incumplimiento del contrato, aunque no podía considerarse realmente un incumplimiento. El asesinato era ilegal, incluso en el Imperio Otomano. Tal acto de matar a varias personas en sucesión era considerado un delito grave en cualquier lugar y ejecutar al perpetrador directamente no se consideraría excesivo. Puede parecer cruel, pero para Shendirk, era una forma de eliminar los peligros ocultos para el imperio. Si no lo hacía y permitía que los refugiados inundaran el Imperio Otomano, todo el país estaría condenado al desastre. Ante la dura realidad, no existe lo correcto ni lo incorrecto, ni el bien ni el mal. En esta era brutal, todos luchan por sobrevivir. Ser bondadoso y de manos blandas significa que no sobrevivirás en esta era de supervivencia del más apto. Tras un largo período huyendo de la hambruna, los nervios de los refugiados estaban ya al borde del colapso. Muchos de ellos ya estaban derrumbados. La llegada de las órdenes de Shendirk sin duda desencadenó su último ataque de locura. Nadie supo quién lo inició, pero el campamento de refugiados se sumió en el caos absoluto. Aparte de unos pocos que conservaron la cordura y aprovecharon la oportunidad para huir a las afueras, la mayoría de la gente comenzó a atacar desesperadamente a los que los rodeaban, como si trataran de intercambiar las cabezas de otros por una pequeña posibilidad de supervivencia. No hay mayor infierno que este en la tierra. En el Palacio de Viena, Franz quedó atónito ante el informe que tenía en la mano. No se unió a la prensa internacional en sus críticas al gobierno otomano, sino que analizó y resumió racionalmente las ganancias y las pérdidas. Hay que reconocer que el Imperio Otomano brilló durante tantos años porque tuvo su propia y singular forma de supervivencia. Al menos en términos de crueldad, los países europeos no tienen rival. No solo son despiadados con sus enemigos, sino aún más con su propia gente. Incluso durante la Guerra del Cercano Oriente, cuando el ejército ruso invadió el país, desconfiaban de la opinión internacional y no se atrevían a actuar de ese modo, pero el gobierno otomano sí se atrevió a hacerlo. A pesar de que Shendirk fue duramente criticado, en opinión de Franz, él simplemente fue obligado a asumir las consecuencias, y los verdaderos tomadores de decisiones todavía eran el gobierno otomano lejos, en Ankara. El primer ministro Félix dijo: aún hemos subestimado al Imperio Otomano. Con la crueldad que han demostrado, no se los puede tomar a la ligera. Propongo que intensifiquemos nuestra represión del Imperio Otomano, aprovechemos esta oportunidad para enviar tropas para intervenir y apoyar la independencia de los armenios, sin dejar al Imperio Otomano ninguna posibilidad de resurgir. Los impetuosos temen a los audaces, y los audaces temen a los imprudentes. Este dicho también aplica a los países. Frente a un país que actúa imprudentemente, todos sienten un dolor de cabeza. El Imperio Otomano ahora tiene algo de esta aura de imprudencia. El prestigio que el Imperio Otomano se había forjado durante siglos no se disipará fácilmente. La crueldad revelada ahora ha hecho que el primer ministro Félix recuerde el pasado y no pudo evitar volverse más vigilante. Franz meneó la cabeza.
La crueldad del Imperio Otomano no puede tomarse a la ligera, pero después de esta batalla, las posibilidades de que resurgiera se han vuelto imposibles. Nos encontramos en la era industrial, y la población es el activo más valioso. ¿Cuántos habitantes le quedan al Imperio Otomano y cuántos están en edad y capacidad de trabajar? Para que el Imperio Otomano se desarrollara, se necesitarían décadas de trabajo. Esta es solo una cifra teórica, sin considerar las cuestiones étnicas y religiosas internas. Apoyar la independencia de Armenia ahora parece debilitar al Imperio Otomano, pero en realidad le está haciendo un gran favor al gobierno del sultán. Reduce una parte del territorio y alivia los conflictos étnicos dentro del país. En lugar de esto, sería mejor apoyar encubiertamente el movimiento independentista armenio, permitiéndole consumir la fuerza del Imperio Otomano internamente. Mientras tanto, debemos reforzar la confianza de Inglaterra y Francia, dirigiendo parte de su vigorosa energía al atolladero que es el Imperio Otomano, para evitar que se concentren únicamente en nosotros. No es que Francia menosprecie al Imperio Otomano, pero la realidad le dice que el imperio ha perdido la posibilidad de resurgir. Se desconoce si el actual Imperio Otomano alcanza siquiera los 10 millones de habitantes, cifra que incluye una proporción significativa de minorías. Tras el fin de la guerra civil, la población disminuirá aún más. Para lograr la industrialización, el Imperio Otomano debe resolver no solo la escasez de mano de obra sino también problemas religiosos internos. Para cuando resuelvan estos problemas fundamentales, habrán pasado años. Sin abordar estos problemas fundamentales, incluso con el apoyo de Inglaterra y Francia, podrían, como mucho, establecer un ejército que solo parece formidable en apariencia. Demasiados ejemplos de la historia original han demostrado que, para que un país se vuelva poderoso, debe serlo en todos los aspectos. En realidad, entrenar un nuevo ejército no marcará una gran diferencia. Capítulo 595. Todas las miradas en Europa estaban puestas en el continente asiático occidental, con la única excepción del gobierno prusiano. No tenían otra opción, pues tenían un montón de problemas que resolver antes de poder dedicar energías a preocuparse por los problemas de los demás. Aunque el Imperio Otomano era un aliado potencial del Reino de Prusia, esto no tuvo ningún efecto. Inglaterra y Francia se atrevieron a ayudar al Imperio Otomano, pero el gobierno prusiano ni siquiera soñaba con intervenir. Desde la perspectiva del Reino de Prusia, un imperio otomano fuerte sin duda sería de su interés, pero apoyarlo significaría ofender a Austria. Esta pregunta de opción múltiple era fácil de responder. Inglaterra y Francia tenían un gran poder y no temían las represalias de Austria. Si iban a apuñalar por la espalda, lo hacían. Pero el Reino de Prusia no podía hacer lo mismo, pues la amenaza rusa los tenía en ascuas. Provocar a Austria desde arriba sería claramente una decisión imprudente. La opinión pública internacional se mostró entonces muy interesante y todos, en gran unidad, dirigían sus críticas tanto al gobierno persa como al gobierno otomano, que compartían juntos la infamia. Pero el mundo de la política internacional era diferente. Se dividió en dos facciones. Inglaterra y Francia apoyaban al Imperio Otomano, mientras que Austria y Rusia respaldaban al gobierno persa. En general, las acciones del gobierno otomano no fueron justas esta vez, y aunque Persia puede haber sido un poco demasiado extrema en sus métodos, después de todo, también fue una víctima. La mayoría de los países pequeños de Europa tendían a simpatizar con Persia, pero esto no servía de nada. En lo que se refería al juego de las grandes potencias, los países pequeños no se atrevían a declarar su postura precipitadamente, pues sus propios deseos no importaban en esos momentos. Ante este panorama, se formó una comisión internacional. Ambas partes intentaron ganarse el apoyo del Reino de Prusia, pues si estuvieran dispuestas a elegir un bando, prácticamente podrían resolverlo todo de un solo golpe. Sin embargo, el astuto Guillermo I tomó la decisión más acertada: la neutralidad. No había otra opción. El cortejo podía adoptar distintas formas en distintos momentos. Parecía que Inglaterra, Francia y Austria estaban deseosas de cortejar al Reino de Prusia. En realidad, ninguna estaba dispuesta a presentar una oferta real. Las llamadas promesas de interés eran meras fantasías, visibles pero inalcanzables. Sin suficientes beneficios, el Reino de Prusia, naturalmente, no tomaría partido. Guillermo I sabía muy bien que la lucha entre Inglaterra, Francia y Austria era limitada y estaba lejos de ser un escenario de vida o muerte.
Tomemos como ejemplo esta crisis de Asia Occidental. Aunque parecía que las partes estaban enfrentadas, en esencia solo se encontraban enfrascadas en una guerra de palabras dentro de la Comisión Internacional. La existencia de la Triple Alianza fue la mejor prueba de ello. Elegir bando en circunstancias de luchar sin rendirse entre las tres grandes potencias era verdaderamente agotador. Cuando el mismísimo Dios verdadero no había exigido tomar partido, ofrecerse voluntariamente a hacerlo simplemente habría sido buscarse problemas. En el Palacio de Berlín, la expresión de Guillermo I era oscura y temible, como si alguien le debiera decenas de millones de marcos, visiblemente preocupado por numerosas vejaciones recientes. El ministro de Asuntos Exteriores, Geoffrey Friedman, informó. Su Majestad, el pueblo alemán nos está instando nuevamente. Esta es la nota diplomática que han enviado. Guillermo I. ¿No queda todavía medio año? Dile al pueblo alemán que procederemos con la entrega dentro del plazo estipulado. Señor primer ministro, debemos acelerar el proceso de migración en la región de Renania. Además, es imperativo movilizar a más empresas para que se reubiquen. El progreso de las reubicaciones es demasiado lento. Prusia y Alemania habían firmado un contrato de comercio terrestre, y la región de Renania ya era parte del imperio de la Federación Alemana, pero un comercio territorial de tan gran escala no podía completarse en solo 1 o 2 días. El gobierno de Berlín tenía muchas instituciones y personal que retirar, por lo que el plazo para la entrega fue de 1 año, del 15 de junio de 1875 al 15 de junio de 1876. Había llegado el momento de transferir la región de Renania, pero el reino de Prusia aún no había logrado completar la retirada y, naturalmente, se negó a entregarla. Desde la perspectiva del imperio de la Federación Alemana, cuanto antes se transfiriera el poder, mejor. Aunque las naciones europeas aprobaron esta transacción, no había motivo de preocupación por el incumplimiento del acuerdo por parte de los prusianos. Sin embargo, Prusia estaba actualmente aprovechando al máximo la región de Renania, y estos recursos, en teoría, también podrían considerarse parte del imperio de la Federación Alemana. Cuanto antes se completara la transferencia, más pérdidas podría recuperar el imperio de la Federación Alemana. Cuando el rey criticó la lentitud de las reubicaciones, el primer ministro Maoki sintió ganas de llorar, pero no pudo. No era que el gobierno no se esforzara, sino que la inmigración y la reubicación eran tareas realmente engorrosas. No se trataba solo de traer a la gente de regreso. Implicaba proporcionarles el asentamiento más básico, encontrarles empleos que pudieran sustentar a sus familias. De lo contrario, incluso si regresan a Prusia, la gente volverá a irse. El reino de Prusia ciertamente no prohíbe el movimiento de personas, y en estos tiempos se pueden encontrar oficinas que facilitan la emigración a Austria en todas las ciudades importantes de la región de Alemania, y alguien se hace cargo de todos los costos posteriores tan pronto como uno se registra. Quienes tengan habilidades especiales incluso tienen la oportunidad de visitar el lugar en persona. Si no están satisfechos, pueden negarse a emigrar y se les reembolsarán los gastos de viaje de ida y vuelta. Este servicio está totalmente disponible. Ante un competidor tan formidable, ¿cómo podría el gobierno de Berlín no hacer un esfuerzo? Aunque las condiciones de vida locales son mejores, la gente aún necesita trabajo para mantenerse. El gobierno de Berlín no ha dejado de tomar medidas enérgicas contra este tipo de emigración competitiva, pero aunque las ventanillas oficiales de emigración hayan cerrado, las no oficiales siguen existiendo. Ni hablar de ahora, incluso en el siglo XXI, siguen existiendo diversos canales clandestinos de inmigración. Mientras haya intereses de por medio, no podrán erradicarse por completo. Incentivar a los capitalistas a reubicarse es aún más difícil. Los negocios rentables siempre están sujetos a una feroz competencia, mientras que los negocios que generan pérdidas no atraen interés. En la región de Renania, los recursos de carbón y hierro son abundantes, el transporte está desarrollado y existen todo tipo de infraestructuras industriales. El regreso a Prusia no es tan seguro. En tierras que ya han sido completamente desarrolladas, los grandes actores locales ya han surgido. Intentar intervenir ahora solo resultaría en una derrota. En las regiones subdesarrolladas de Polonia y Lituania, faltan infraestructuras de apoyo y el transporte necesita mejoras urgentes. Tampoco se entiende bien la distribución de los recursos y, lo más crucial de todo, son las fluctuaciones del mercado.
Mientras que en la región de Renania, además de las ventas internas, una gran parte de los productos industriales y comerciales de los capitalistas se exportaba a países vecinos como Austria, Francia, Bélgica y la Federación Alemana. Después de la deslocalización, los mercados tradicionales se perderían debido al impacto del transporte. Tal vez en el futuro, cuando Polonia y Lituania se desarrollen, los mercados locales serán bastante favorables, pero los capitalistas no pueden esperar. La realidad no es un meme de Internet. El llamado cultivo de mercados no es más que sopa de pollo venenosa para la mayoría de los capitalistas. Antes de cultivar mercados, la prioridad es sobrevivir. Si ni siquiera puedes sobrevivir, ¿qué te importa un mercado futuro? Cuando se trata de sus propios intereses, los capitalistas son personas inteligentes. Ninguna de las políticas favorables prometidas por el gobierno de Berlín puede cambiar los riesgos que conlleva la reubicación. Maoki. Su Majestad, el gobierno ha realizado su máximo esfuerzo en el trabajo de inmigración, y tenemos que asentar a 100.000 inmigrantes cada mes, esta velocidad ya es muy rápida. Para muchas familias inmigrantes, solo hemos resuelto el problema del empleo de un trabajador, y para garantizar que la gente pueda sobrevivir, el gobierno tiene que emitir subsidios adicionales. Las empresas nacionales están desde hace mucho tiempo abarrotadas de gente y, para resolver el problema del empleo inmigratorio, hemos tenido que aumentar las inversiones en infraestructura pública, creando puestos de trabajo artificialmente. Escuelas, hospitales, ferrocarriles, autopistas, renovación urbana, proyectos de conservación de agua, casi todas las industrias básicas que requieren mucha mano de obra, estamos invirtiendo a gran escala. Esto es un hecho. La eficiencia demostrada por el gobierno de Berlín ha conmocionado al mundo. Tras haber asentado a casi 1 millón de personas en inmigración en poco tiempo, puede afirmar con razón un récord mundial. Esto es diferente de la manipulación que Austria llevó a cabo en Prusia Oriental en aquel entonces. Austroáfrica tenía suficiente tierra y dispersó a los colonos por todas partes, de modo que cada ciudad solo recibía cientos o unos pocos miles de personas. Como no había suficientes puestos de trabajo, los colonos podían ser destinados directamente a la agricultura o a la minería. No existía la llamada presión de resentamiento. En cuanto al problema de la deslocalización capitalista, Maoki ni siquiera lo mencionó. Es realmente un asunto irresoluble. Se supone que los altos riesgos corresponden a altas ganancias, pero esta deslocalización industrial solo implica riesgos. No es que las regiones de Polonia y Lituania carezcan de recursos. Al menos serían suficientes para las primeras etapas de la revolución industrial, pero primero hay que construir las carreteras. En el mapa, la región polaca aparece atravesada por numerosos ríos, la mayoría de los cuales son aptos para la navegación, lo que sugiere un transporte marítimo avanzado. En realidad, las pequeñas diferencias en el mapa se traducen en diferencias de decenas o incluso cientos de kilómetros en la vida real. Aunque en teoría parezcan no muy lejanas, ya son muy letales para la mayoría de las empresas. El gobierno de Berlín se esfuerza por construir carreteras. Quizá estos problemas desaparezcan pronto. Pero los capitalistas no compartirán las dificultades con la nación. Solo pueden compartir la riqueza. Capítulo 596. Al entrar en la era industrial, el gobierno de Berlín ya se había dado cuenta de la importancia de la población, especialmente de la mano de obra con un cierto nivel de conocimientos. El Reino de Prusia fue el primer país del mundo en completar la educación obligatoria, y la región de Renania era la zona industrialmente más desarrollada del Reino de Prusia, donde se había reunido un gran número de talentos básicos. Estos talentos eran precisamente lo que el Reino de Prusia más necesitaba en aquel momento. En las primeras etapas del desarrollo industrial, no había una gran demanda de talentos altamente cualificados. En cambio, la mayor demanda era de trabajadores técnicos comunes. Después del estallido de la Segunda Revolución Industrial, el hecho de que Austria pudiera superar a Inglaterra y Francia no se debió a que la tecnología austríaca fuera mucho más avanzada, ni a la increíble previsión de Franz. El factor central fue la gran cantidad de ingenieros. Sin una cantidad suficiente de talentos básicos, por muy avanzada que fuera la tecnología, no se podría transformar rápidamente en producción industrial. A medida que se desarrollaba la tecnología industrial, la demanda de talentos básicos no hizo más que crecer. Las naciones posteriores adoptaron la educación obligatoria como resultado de la presión del mercado.
Los imperios más antiguos, ricos en recursos, se quedaron atrás en la segunda revolución industrial porque perdieron en cantidad de talentos básicos. Para cuando se dieron cuenta de esto, ya era demasiado tarde. La competencia no iba a quedarse de brazos cruzados ni darles décadas para cultivar el talento. El reino de Prusia siempre había mantenido un gasto militar elevado, pero la economía interna no se derrumbó y, aparte de la fuerte influencia política del gobierno de Berlín, la calidad de la población también era un factor importante. En teoría, quienes habían completado la educación obligatoria tenían el potencial de convertirse en técnicos comunes. Con un poco de esfuerzo, convertirse en ingeniero tampoco era imposible. La mayoría de los ingenieros de nivel inferior surgieron de trabajadores técnicos, y el conocimiento cultural básico fue una condición necesaria para ese crecimiento. Si se realizara un análisis estadístico, se descubriría que, aunque la población del Reino de Prusia era mucho menor que la de Inglaterra y Francia, no era muy inferior en términos de número de ingenieros básicos. Si solo se tratara de desarrollar el Reino de Prusia, seguramente habría habido suficiente talento y Guillermo I no se habría tomado la inmigración tan en serio. La clave estaba también en la necesidad de desarrollar el Reino de Polonia. Durante la época del gobierno zarista, la región polaca estaba bajo servidumbre y la educación era un privilegio de unos pocos. La gente común era completamente analfabeta. Después de la independencia de Polonia, aunque se abolió la servidumbre y se hicieron esfuerzos para desarrollar el sector educativo, los resultados no fueron optimistas. Los gobiernos idealistas siempre miran solo la superficie al formular políticas. Hacen lo que parece bien sin tener en cuenta la situación real. El gobierno polaco pasó por alto la escasez de docentes y de recursos financieros y siguió ciegamente la tendencia de la educación obligatoria, yendo incluso más allá de lo que había hecho Prusia-Austria. Las intenciones eran buenas, pero la realidad no lo permitió, y al final, el plan solo pudo quedar en el papel. Más allá de construir algunas escuelas para salvar las apariencias para los hijos de la élite, prácticamente no tuvo ninguna trascendencia real para la nación. Ahora que se había creado la Federación Pruso-Polaca y la tarea de desarrollar Polonia había recaído en el gobierno de Berlín, la demanda de talento aumentó naturalmente de manera significativa. Guillermo I. Independientemente de lo que pensemos, debemos inmigrar al mayor número posible de personas. El desarrollo industrial nacional necesita talento, y la labor de integración en la región polaca también requiere inmigración. Los exmiembros del Partido Revolucionario Polaco, liderados por Dąbrowski, han estado bastante inquietos últimamente. Se han resistido a la labor de integración nacional, y las tareas que el gobierno tiene por delante son muy arduas. Para el Reino de Prusia, el tamaño de Polonia era simplemente inmenso para absorberlo de un solo golpe. Para estabilizar la situación en Polonia, el gobierno de Berlín tuvo que hacer concesiones a los poderosos polacos locales. Sin embargo, las concesiones son subjetivas. El anterior gobierno polaco dirigido por Dąbrowski fue el mayor perdedor de la fusión prusiano-polaca, y no había posibilidad de compromiso entre ambas partes. Como era nuevo en la situación y con el fin de mantener la estabilidad local, incluso si Guillermo I sabía que el anterior gobierno polaco estaba realizando movimientos encubiertos, no tenía forma de hacer nada al respecto. No podían ser tocados abiertamente, pero aún así no podían evitar ser molestados dentro de las reglas. Maoki advirtió: Su Majestad, tenga la seguridad de que el trabajo del gobierno seguirá centrado en el asentamiento de inmigrantes. El mayor problema ahora es la corrupción en el gobierno polaco. Dado que el gobierno federal acaba de establecerse, y para mantener la estabilidad local, no podemos permitirnos tomar medidas drásticas. Una vez que la situación se haya estabilizado, el gobierno llevará a cabo una evaluación oficial pública, expulsando al personal negligente y corrupto y depurando la burocracia en la región polaca. Debe haber un ajuste de cuentas después de la cosecha de otoño, pero no puede ser ahora. Aunque el anterior gobierno polaco había sido derrocado, la fuerza del Partido Revolucionario aún no podía subestimarse. Especialmente el ejército organizado por el gobierno polaco en sus últimas etapas fue cultivado por el Partido Revolucionario como sus seguidores de confianza. Aunque estas tropas no eran muy formidables en combate, se contaban por decenas de miles. Si se veían realmente acorraladas, una lucha a muerte sería muy problemática. La anexión del Reino de Polonia por Prusia fue algo artificial, y un estallido de guerra civil causaría un gran daño a la moral tanto de los civiles como de los soldados.
La estrategia del gobierno de Berlín fue la de hervir la rana en agua caliente. La aplastante derrota del ejército polaco en la guerra ruso-polaca proporcionó a Berlín la oportunidad de intervenir militarmente. Con el pretexto de las pérdidas de guerra, Guillermo I aprovechó la oportunidad para disolver los regimientos de 4 divisiones de infantería polacas, y las tropas restantes fueron sometidas a diversos grados de reducción. Por supuesto, al reducir su tamaño, Guillermo I también ampliaba su armamento. Esto no era una contradicción, ya que los regimientos disueltos habían sido aniquilados en el campo de batalla. Si los regimientos hubieran obtenido grandes victorias, naturalmente no se habrían disuelto. Pero el ejército polaco perdió, y perdió miserablemente, por lo que la disolución de los regimientos se justificaba. Al recrear los nuevos números de regimiento, los oficiales supervivientes de las unidades originales fueron inevitablemente marginados. Como generales de un ejército derrotado, incluso si se retiraban, nadie podía decir mucho al respecto. Guillermo I no llegó a los extremos. Algunas de estas personas fueron transferidas a las fuerzas de reserva, mientras que otras permanecieron en las unidades de servicio activo, lo que dependía de dónde residieran sus lealtades. El ejército polaco fue entrenado por los prusianos, y naturalmente no faltaron los proprusianos. Al establecer nuevas unidades, se priorizó, por supuesto, a su propio personal. Tras algunas maniobras, la fuerza militar del Partido Revolucionario se había reducido casi a la mitad. Este fue el verdadero motivo de la audacia de Guillermo I al atacarlo. Ante la oposición del primer ministro, Guillermo I se sentía muy descontento internamente. Pero era muy astuto, pues tras haber soportado a un ministro poderoso como Bismarck en su época original, sin duda podía aceptar la franqueza de Maoki. Las personas capaces suelen tener un carácter irascible, algo que Guillermo I tuvo que aceptar a regañadientes. Tras reflexionar un momento, Guillermo I asintió levemente. Esperemos. Por ahora, reuniremos pruebas y ajustaremos cuentas en el futuro. Guillermo I había dejado atrás hacía tiempo la edad de la impetuosidad juvenil, y prefería pensarlo 2 veces antes de actuar. Al percibir los riesgos potenciales, optó decididamente por una estrategia de retirada para ampliar su visión. El ministro de Asuntos Exteriores, Geoffrey Friedman, recordó: Su Majestad, la Conferencia Internacional sobre la Masacre de Asia Occidental está a punto de reunirse en Jerusalén, y debemos tomar una decisión ahora. La situación nacional actual aún no está clara y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda que sigamos manteniendo la neutralidad para evitar quedar atrapados en el juego diplomático de Inglaterra, Francia y Austria. La situación internacional no es incierta, está sumida en el caos. La cooperación y el enfrentamiento entre Inglaterra, Francia y Austria han llevado a los diplomáticos europeos al borde del colapso nervioso. En tal escenario, tomar partido a ciegas puede acarrear pérdidas significativas. ¿Qué pasaría si uno simplemente eligiera un bando y ofendiera a alguien, solo para que los grandes jefes se reconciliaran de repente? Ante los intereses, no hay nada que no se pueda discutir. Inglaterra, Francia y Austria cooperan por intereses, y se enfrentan por la misma razón. Afortunadamente, las 3 partes se muestran bastante racionales en este momento. Incluso cuando surgen enfrentamientos, no han involucrado a otros en la contienda, manteniendo sus disputas dentro de ciertas reglas. En Viena, mientras los prusianos se mostraban indecisos, Inglaterra, Francia y Austria iniciaban secretamente negociaciones sobre la división de intereses. La razón por la que las grandes potencias son grandes potencias es principalmente que tienen la piel gruesa. Parece que Inglaterra, Francia y Austria se están equilibrando mutuamente, pero eso es solo una demostración pública para el mundo exterior. Entre bastidores, llevan mucho tiempo sentados a la mesa de negociaciones, discutiendo sobre la división de intereses. La cuestión de Asia Occidental es apenas una sombra. El conflicto entre los otomanos y Persia es, desde la perspectiva de Inglaterra, Francia y Austria, un juego de niños. Casi todos los refugiados han perecido. Seguir discutiendo el tema es inútil. En esta época donde los fuertes se aprovechan de los débiles, el debate sobre si lo correcto o lo incorrecto es válido o no. La comunidad internacional no castigará al Imperio Otomano por expulsar refugiados a Persia, causando daños importantes. De la misma manera, la comunidad internacional no perseguirá la responsabilidad del gobierno persa por la masacre de refugiados.
Más allá de las condenas verbales, la cuestión principal en la actualidad es la división de intereses entre Inglaterra, Francia y Austria. Capítulo 597. A finales del siglo XIX, la ola colonial también se encontraba en sus últimas etapas. Toda la tierra apta para colonias en todo el mundo había sido repartida, dejando solo restos y huesos duros de roer. Con la profundización de la expansión colonial, las zonas de amortiguación entre países desaparecieron y los conflictos internacionales se intensificaron cada vez más. En particular, la lucha por las tierras restantes se intensificó. Esto continuó hasta la Guerra Anglo-Ebura, tras la cual, tras enfrentarse directamente en Sudáfrica, los países anglo-austríacos comprendieron los horrores de la guerra y comenzaron a tranquilizarse. La esencia de la colonización europea era la generación de ingresos, no la denominada expansión territorial. Al competir por las colonias, la consideración principal era el problema de la inversión y la rentabilidad. Inglaterra, Francia y Austria fueron los grandes vencedores de la era colonial. Incluso el Imperio francés, con menos colonias, comenzó con decenas de millones de kilómetros cuadrados. Como intereses creados, Inglaterra, Francia y Austria ya estaban hartos. La búsqueda de colonias ya no era tan frenética. Las regiones más fértiles se habían dividido, y los restos restantes ya no justificaban la confrontación entre los tres países. Los británicos propusieron proactivamente una alianza entre las tres naciones que, además de diluir la alianza franco-austríaca, también pretendía aliviar las tensiones con Francia y Austria. Abre un mapa y verás que Inglaterra, Francia y Austria ya ocupaban la mitad del planeta. Mientras no hubiera problemas internos entre los tres, esta hegemonía sería inexpugnable. Para los intereses creados, la estabilidad era la mejor opción. Ahora todos usaban zapatos y ya no podían permitirse ser tan imprudentes como en la época de los descalzos. Un trípode es la estructura más estable. Mientras no se rompa dicho equilibrio, será difícil que la situación mundial se sumiera en el caos. Incluyendo las tensiones prusiano-rusas, que, en realidad, fueron permitidas deliberadamente por las tres potencias. Es mejor que tres naciones se repartan el mundo entre ellas que lo hagan 4 o 5, y así las tres obtendrían más beneficios. Prusia y Rusia no eran débiles. Si no hubieran estado enfrentadas, también habrían tenido la fuerza para participar en la división del mundo, algo que todos los viejos imperios no querían ver. Bajo la voluntad común de las tres naciones, el conflicto prusiano-ruso era insoluble. Al igual que las tensiones franco-alemanas en la cronología original, sin una victoria o derrota clara, no había posibilidad de alivio. En el Palacio de Viena, Franz tenía grandes expectativas para esta cumbre trilateral. A pesar de los enfrentamientos entre Inglaterra, Francia y Austria, mantuvieron una postura unificada sobre los temas centrales. Por ejemplo, mantener la estabilidad europea, suprimir los desafíos de los imperios emergentes y consolidar la hegemonía mundial de los tres países. Si observáramos la distribución de la hegemonía, sería aproximadamente 4,2 para Inglaterra, 3,0 para Francia y 2,8 para Austria. Basándonos únicamente en las cifras, Austria parece haber recibido un trato injusto, que no se corresponde en absoluto con su poder nacional. Pero esta no es la forma correcta de explicarlo. La llamada hegemonía es esencialmente poder discursivo internacional. Austria se unió a la expansión colonial mucho más tarde que Inglaterra y Francia, por lo que su influencia en el extranjero, naturalmente, no podía igualar la de ellos. Esto no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana. Mientras se disponga de beneficios sustanciales, Franz no tiene prisa por conseguir influencia internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg, presentó un documento. Su Majestad, este es el borrador del primer día de negociaciones. Consta principalmente de dos partes. En primer lugar, definir claramente las respectivas esferas de influencia de los países mediante un tratado, a fin de reducir los conflictos internacionales. Posteriormente, se podría invitar a otras naciones coloniales a participar. En segundo lugar, para suprimir conjuntamente a los competidores potenciales, los británicos incluso han categorizado las amenazas según su magnitud. En el primer nivel se encuentran el Imperio ruso y los Estados Unidos de América. En el segundo nivel se encuentran la Federación Pruso, los Estados Unidos de América y España. El tercer nivel incluye una lista más larga. La Federación Nórdica, el Imperio de la Federación Alemana, Brasil, Argentina.
En general, salvo los países del primer y segundo nivel, el resto no merece la pena preocuparse. Estos países podrían tener potencial de desarrollo, pero ninguno parece estar preparado para ascender a corto plazo. Sin duda, esta evaluación de la amenaza era solo una fachada. Para los británicos, las verdaderas amenazas de las que debían preocuparse eran solo Francia y Austria. Las demás naciones estaban muy por detrás. Si Inglaterra, Francia y Austria cooperaran genuinamente, sería necesario que el Imperio ruso nivelara su poder, devorando a la Federación Pruso de un solo bocado, para que hubiera una posibilidad de desatar el pánico entre las tres naciones y, por ende, un frente unido. De lo contrario, solo serían palabras, o como mucho, acoso diplomático. Una acción directa suele ser impensable. Las relaciones entre los tres no son muy buenas. Conseguir que todos bajen la guardia y cooperen es muy difícil. Franz se hizo cargo del documento. Hablemos primero de la división de las esferas de influencia. ¿Qué regiones podemos ganar y qué debemos ceder? Reprimir el ascenso de nuevas potencias no es una cuestión que se resuelva de la noche a la mañana. Basta con impedir la unificación de Estados Unidos y evitar un resultado decisivo entre Prusia y Rusia. No es que Franz no fuera consciente de la importancia de suprimir a los competidores, sino que estas naciones tenían actualmente una fuerza limitada y generalmente no eran percibidas como una amenaza. Que los británicos lo plantearan tan pronto ya era un indicio de una previsión estratégica excepcional. Sin embargo, estas amenazas se encontraban en el futuro, plagadas de incertidumbres, mientras que los beneficios de dividir las esferas de influencia eran inmediatos. La política no debe darse por sentada. Nadie debe descuidar los beneficios actuales con tal de atacar a posibles enemigos futuros. En lugar de preocuparse por competidores potenciales, sería más sensato considerar a los actuales. Es bueno tener visión de futuro y analizar los problemas a fondo, pero todo esto bajo la premisa de que Austria se mantiene fuerte. Si no tuviera suficiente poder y perdiera el derecho a compartir la hegemonía mundial, incluso si todos esos competidores potenciales fueran derrotados, simplemente estaría allanando el camino para otros. Weisenberg respondió. El rango involucrado esta vez es amplio y cubre casi todo el mundo. Esto incluye el Mediterráneo, Asia Occidental, el Sudeste Asiático, el Lejano Oriente, África, Sudamérica y otros lugares. Las regiones que interesan se centran principalmente en el Mediterráneo, África, el Sudeste Asiático, Sudamérica, así como Asia Occidental y la península arábiga. Franz quedó interiormente conmocionado. Si este plan se hacía realidad, la situación internacional sufriría un cambio radical. A primera vista, puede parecer ineficaz que los grandes imperios coloniales dividan sus esferas de influencia a través de un tratado, pero una vez alcanzado un acuerdo, reduciría drásticamente los conflictos entre países. Incluso si ocurrieran conflictos, podrían ser mediados por las tres principales potencias, lo que reduciría significativamente la probabilidad de que estallara una guerra. Desde este punto de vista, no parece encajar con el estilo de John Bull. ¿Cuándo han sido los británicos tan pacíficos? Está bien, Franz admitió que tenía prejuicios contra los británicos, pero fue una conclusión extraída a partir de innumerables casos acumulados. En los últimos siglos, más de la mitad de las guerras de Europa estuvieron relacionadas con los británicos, por lo que difícilmente se las asocia con una preferencia por la paz. ¿Sabes la razón por la que los británicos de repente quieren reducir los conflictos internacionales? Capítulo 598. Después de una ronda de investigación y debate, Franz finalmente llegó a una respuesta inesperada. Los británicos ya no podían soportarlo. Este no aguantar más no significaba que los británicos estuvieran a punto de ser destruidos. De hecho, el imperio británico estaba en su apogeo, y nadie podía amenazar aún su imperio global. Lo que pasaba es que la naturaleza misma de un imperio colonial era ganar dinero, y ahora había demasiados conflictos internacionales, con países que se apuñalaban por la espalda y ponían trampas, lo que aumentaba enormemente los costos de mantenimiento de las colonias. La inversión era cada vez mayor, pero los beneficios obtenidos no crecían al mismo ritmo, y en ocasiones incluso disminuían debido a la inestabilidad. En tales circunstancias, no era sorprendente que el gobierno de Londres quisiera poner fin a estas luchas innecesarias y reducir los costos de la colonización.
En la cronología original, también hubo una conferencia colonial, la Conferencia de Berlín, pero fue iniciada por los belgas, y Leopoldo II utilizó las contradicciones entre las principales potencias para adquirir con éxito la región del Congo. Ahora que la región del Congo había caído tempranamente en manos de Austria y el continente africano estaba casi completamente dividido, Leopoldo II naturalmente no se embarcaría en un esfuerzo inútil. Ahora no habría una conferencia de Berlín, y los principales imperios coloniales aún carecían de la oportunidad de comunicarse profundamente y mediar en los conflictos. Aunque Inglaterra, Francia y Austria habían formado una alianza, solo llegaron a un consenso en cuestiones fundamentales. En cuanto a los detalles de cada colonia, no hubo tiempo para discutirlos. No hay que pensar que solo porque las tres grandes potencias tenían ventaja en la división de colonias podían hacer lo que quisieran. De hecho, todos los grandes imperios coloniales no debían ser provocados. Quizás su fuerza militar no era comparable a la de los tres países, pero aún eran capaces de traicionar a otros en secreto, difundiendo el nacionalismo y apoyando movimientos independentistas coloniales. En los últimos años, el tumulto en las colonias fue la mejor prueba. Si alguien hiciera un recuento, descubriría que el número de levantamientos en las colonias aumentaba año tras año. Si esta situación continuaba, nadie debería esperar ganar dinero con facilidad. Especialmente para los británicos, que poseían la mayor cantidad de colonias, los costos de gobierno que pagaban también eran los más altos. El gobierno de Viena no lo sintió tan profundamente y eso se debió a las políticas de colonización de Austria y a su entorno geográfico único. Aunque las colonias de Austria no eran pequeñas, la población indígena no era numerosa. Con tan poca gente, ¿cuántos problemas podían surgir? Una rebelión que pudiera reprimirse solo con la policía apenas merecía mención. En contraste, la situación británica era trágica. No solo poseían el mayor territorio, sino también la mayor población. En los últimos años, casi la mitad de los levantamientos coloniales ocurrieron en colonias británicas. Sería preocupante si el gobierno de Londres no estuviera preocupado. Este fue el resultado de que los británicos se ganaron enemigos en todas partes. Abiertamente, nadie se atrevía a hacerles nada, pero los apuñalaban por la espalda en secreto y sin presión. Sin querer dar más detalles, solo Austria invertía millones de escudos divinos anualmente, específicamente para exportar diversas ideologías y pensamientos, la mayoría de los cuales estaban dirigidos a los británicos. El gobierno de Londres no carecía de contramedidas, pero no pudo encontrar las piezas de ajedrez adecuadas. De lo contrario, los británicos no habrían hecho grandes esfuerzos para preservar el Imperio Otomano. Los británicos fueron los que más sufrieron durante el movimiento colonial y los que más ofendieron. Ahora, no solo Austria, sino casi todos los grandes imperios coloniales de Europa estaban involucrados en maquinaciones tras bambalinas. Mientras no se pudieran encontrar pruebas, además de tomar represalias en secreto, no había nada que el gobierno de Londres pudiera hacer abiertamente. Incluso si quisieran encontrar una excusa para aplicar presión diplomática a los países más pequeños, Francia y Austria intervendrían para mediar, dejándolos sin salida para sus frustraciones. Esta era la desventaja de tener una gran población. La población total de las colonias británicas alcanzaba entre 400 y 500 millones, la de las colonias francesas era de tan solo 40 a 50 millones, y la de las colonias austriacas era inferior a 30 millones, ni siquiera al mismo nivel. En el movimiento colonial, los británicos obtuvieron las mayores recompensas, pero también pagaron los costos de gobernanza más altos. La población es riqueza no siempre es una afirmación correcta. Requiere un proceso de transformación. Solo aprovechando la población se puede crear riqueza. Sin duda, los británicos no podrían aprovechar a tanta gente en las colonias. De lo contrario, no solo Francia y Austria, sino incluso si todos los países europeos se unieran, no serían rival para ellos. En el desarrollo de las colonias, Austria hizo el uso más eficiente de la mano de obra. Esto no se debió a que Francisco explotara una laguna legal ni a que el gobierno de Viena tuviera una gestión tan buena, sino más bien a la calidad de su población. La población de las colonias austriacas puede no ser grande, pero los inmigrantes europeos y sus descendientes representaban más de la mitad de la población total. Esta era una cifra con la que Inglaterra y Francia no podían competir. Sus bases poblacionales les impedían atraer a tantos inmigrantes.
Sin suficientes inmigrantes y con una productividad indígena extremadamente baja, la riqueza creada fue naturalmente limitada. Esto fue probablemente algo que los franceses sintieron profundamente. Basta con observar los ingresos fiscales de las colonias para darse cuenta de que llevaban muchos años perdiendo dinero. No hubo nada sorprendente en esto, ya que no fue solo Francia la que sufrió pérdidas financieras en las colonias. Casi todos los imperios coloniales las sufrieron. Sin embargo, esto solía ocurrir en las primeras etapas del desarrollo colonial y, después de un cierto nivel de desarrollo, convertían una pérdida en ganancia. Las colonias que perdían continuamente eran solo una minoría. Austria fue una de esas excepciones. En su apogeo, perdió decenas de millones de escudos divinos anualmente, e incluso ahora, muchas áreas todavía estaban perdiendo dinero y, en general, apenas estaban alcanzando el punto de equilibrio. Por supuesto, esto solo se refería a los ingresos fiscales directos del gobierno colonial. Si se consideraba el impulso económico que las colonias aportaron a la economía nacional, la situación cambiaba. Los británicos eran objeto de resentimiento porque ocupaban las tierras más fértiles. Incluso con los métodos de gobierno más atrasados, podían obtener beneficios directos y ganar más que nadie. En comparación con ellos, los franceses se encontraban en una situación trágica. En comparación con el mismo período histórico, gestionaron el imperio del desierto con mayor rigor. Al ser un imperio del desierto, naturalmente, no se espera que la tierra sea muy fértil. Antes de que se explotaran los recursos naturales subterráneos, el África francesa era un campo de concentración de tierra podrida. Si no hubiera sido por Napoleón III, que trajo inmigrantes de la península balcánica y del área italiana hace años para desarrollar el norte de África hasta cierto punto, las pérdidas probablemente habrían sido aún más graves ahora. Por supuesto, tener tantos desiertos no deja de ser beneficioso. Al menos en términos de gastos de gobierno, los franceses no tuvieron que gastar mucho. Los rebeldes de otras zonas podían escabullirse y esconderse en las montañas, pero en las regiones desérticas, alejarse del oasis significaba una muerte segura. Por lo tanto, el dominio francés en el norte de África fue bastante estable. Tras aclarar sus ideas, Franz fue muy claro. La tendencia general era resolver las disputas internacionales mediante la negociación y reducir los conflictos internacionales. Impulsados por intereses, casi todos los imperios coloniales exigían reducir los costos del dominio colonial. En tales circunstancias, si alguien se oponían a todos. A Franz le disgustaba la idea de resistirse inútilmente a lo inevitable, pues era una exigencia común. Decidió involucrarse también. Austria también era miembro de los imperios coloniales, y reducir algunas disputas también sería beneficioso para ellos, aunque no tanto como lo consiguieron los británicos. Franz, reducir los conflictos internacionales y el coste de mantener las colonias beneficia a todos, no necesitamos ser los villanos. Ahora pensemos en cuánto beneficio podemos obtener esta vez. ¿Es posible reducir realmente el coste de mantenimiento de las colonias? Franz no lo creía en su corazón. Quizás podría reducirse a corto plazo, pero a largo plazo, estaba destinado a aumentar. Especialmente en zonas densamente pobladas, los costos futuros del gobierno inevitablemente aumentarían drásticamente. Todo lo demás era fácil de manejar, salvo las ideologías y creencias. Una vez difundidas, se volvían incontrolables. Una vez liberadas, ya no se podían retractar. Las semillas habían sido sembradas y nadie sabía cuándo echarían raíces, brotarían, florecerían y darían fruto. Primer ministro Félix, Su Majestad, en realidad, nos hemos convertido en meros espectadores de esta conferencia de partición. Queda muy poco que sea adecuado para nosotros y que realmente podamos adquirir. Las áreas todavía disponibles para la colonización son solo partes del Imperio Otomano, Persia, el Lejano Oriente, la península de Indochina y algunas zonas de África Oriental. La región de América del Sur apenas cuenta, pero como ya han obtenido la independencia, considerando los costos de gobernar, estas áreas solo son adecuadas como colonias económicas. Lo más adecuado para nosotros es el Imperio Otomano. En otras regiones, o nuestros competidores son demasiado fuertes o la distancia es demasiado grande para nuestro alcance, por lo que la ganancia no compensa la pérdida. Inglaterra y Francia no nos permitirán devorar el Imperio Otomano, por lo que es muy difícil para nosotros obtener algo de este festín de partición.
Colonias económicas es un nuevo concepto propuesto por los académicos europeos a medida que el costo del gobierno colonial seguía aumentando. En pocas palabras, cuando el costo directo del gobierno es demasiado alto, recurren a apoyar a representantes para gobernar y extraer riqueza mediante acuerdos comerciales desiguales. Este concepto tiene muchos partidarios. Según la opinión general, las colonias existen para generar dinero. Mientras se puedan obtener ganancias, la forma de gobernar no es importante. El primer ministro Félix solo mencionó grandes bloques coloniales. Además, existen muchas piezas más pequeñas que no merecen atención debido a su menor tamaño o valor económico. Entre estas zonas, la más rica es sin duda la región del Lejano Oriente. Sin embargo, es aquí donde la situación es más compleja, con un conglomerado de influencias de grandes potencias. Austria no tiene presencia allí y ha perdido la oportunidad de participar. Además, la distancia es demasiado grande y supera la capacidad de Austria para proyectar poder. Persia es considerada una posesión británica y colinda con la región india. John Bull la vigila de cerca, dispuesto a enfrentarse a cualquiera que interfiera. El reino de Prusia ocupa un rincón de la península de Indochina. Los británicos están involucrados y los franceses se oponen desesperadamente. Si Austria intentara intervenir en este punto, sin duda se vería expulsada. Para Austria, la región de África Oriental ya es un activo prescindible. Su valor económico es limitado y generará pérdidas durante mucho tiempo. Además, los británicos ya se han apropiado de las ubicaciones estratégicas, lo que hace casi imposible su adquisición. Aunque los países de América del Sur son adecuados como colonias económicas, debido a la distancia, la influencia de Inglaterra y Francia es mayor allí, y la influencia de Austria se limita a Colombia, cerca de la colonia centroamericana. Francia sintió con impotencia, admitiendo que en este último festín colonizador, Austria ya no era protagonista. Una participación precipitada podría incluso llevar a la exclusión conjunta de otros. Fui demasiado codicioso. Los beneficios que Austria ha obtenido ya son abundantes y han despertado mucha envidia. Ahora es el momento de digerir bien estos logros. En este festín de partición, basta con preservar nuestros intereses actuales. Si ganamos algo, será una grata sorpresa. Si no, no deberíamos preocuparnos. No vale la pena preocuparse por unas rencillas. Tras ajustar su actitud a tiempo, Franz se sintió mucho más tranquilo. La avaricia es el pecado original de la humanidad. Si uno no puede controlarla, invariablemente lo llevará a un camino sin retorno. El festín del botín abarcó a muchos países. Aunque parecía haber una cantidad considerable de sobras, una vez distribuidas a cada país, no eran muchas. Capítulo 599. No competir no significa no participar en la competición. Incluso sin interés, uno puede unirse a la emoción. Dada la fuerza actual de Austria, nadie puede permitirse el lujo de ignorarla, y tiene derecho a la parte que le corresponde. Incluso si no compite por colonias, puede obtener una compensación. Las concesiones aquí pueden compensarse con ganancias en otras áreas. El intercambio de intereses es la esencia de la diplomacia internacional. ¿Cómo se podría esperar obtener ventajas sin pagar un precio? Si un país se llevara todos los beneficios, ¿cómo podrían las demás naciones seguir operando? Si no pueden competir, pueden evitarlo y simplemente optar por no participar. No es una era en la que una nación pueda dominar por completo. Ningún país puede cubrir el cielo con una sola mano. Para evitar el aislamiento, lo mejor es seguir las reglas del juego. Una vez que se rompen las reglas del juego, el mayor perdedor es invariablemente quien las establece. Al fin y al cabo, las reglas fueron establecidas por quienes las establecieron para proteger sus propios intereses, y nadie puede asegurar una posición dominante tras barajar las cartas. Desafortunadamente, Inglaterra, Francia y Austria son imperios consolidados que han participado personalmente en el establecimiento de las reglas y las han dirigido. Las reglas actuales del juego representan inherentemente los intereses de Austria. Tras establecer la estrategia general, Franz ya no necesita preocuparse por los detalles de las negociaciones. Lo que se pueda lograr solo se sabrá una vez concluidas las negociaciones. Franz no podía predecir los objetivos estratégicos de cada país. Las llamadas medidas preventivas son completamente absurdas. Al igual que la diplomacia británica, aquellos que no lo saben piensan que los británicos tienen un conjunto de planes que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue para el trabajo diplomático.
Sin embargo, hasta donde Franz sabía, la diplomacia británica no tenía planes a largo plazo. El núcleo de su diplomacia se reducía a una sola cosa: los intereses nacionales. Se elaboran planes específicos según la situación. Preparar planes detallados con antelación no es adecuado para la diplomacia. La diplomacia internacional está en constante evolución, y los enemigos se convierten en amigos de la noche a la mañana. Si es imposible distinguir entre amigos y enemigos, ¿cómo se puede garantizar que otras naciones sigan tu plan? Cualquier potencia diplomática exitosa girará en torno a intereses internacionales y ajustará sus políticas exteriores de manera flexible, en lugar de seguir mecánicamente un plan establecido. Franz fue muy claro en este punto. Hace 20 años, la política exterior más importante de Austria era la alianza ruso-austríaca, mientras que ahora se ha convertido en la alianza tripartita británico-franco-austríaca. Armonizar las relaciones internacionales y aliviar los conflictos entre los grandes imperios coloniales, así como abordar la distribución de las colonias restantes, claramente no es una tarea que pueda completarse de la noche a la mañana. Esta negociación está destinada a ser prolongada. La Conferencia de Jerusalén, convocada por países europeos para mediar en el conflicto de la turbulencia, ya ha comenzado. Antes de su inicio, los otomanos y los persas ya se habían enfrentado varias veces a lo largo de la frontera. Sin embargo, ambas partes fueron cautelosas y se moderaron al máximo, manteniendo el conflicto reprimido a niveles altos. En general, hubo victorias y derrotas para ambos bandos, aunque Persia sufrió un poco más. Esto fue muy decepcionante para Franz, quien originalmente había planeado apoyar a Persia para causarles problemas a los británicos. Ahora, tuvo que abandonar esta idea a regañadientes. Si no son capaces de obtener una ventaja abrumadora incluso contra un ejército otomano severamente debilitado, no vale la pena invertir en una pieza de ajedrez como esa. Es mejor apoyar a Afganistán. Aunque solo pueda desempeñar un papel menor, es un peón que ha cruzado el río. A pesar de su pequeño tamaño, su efectividad en combate es confiable. Con el apoyo de Rusia y Austria en los últimos años, Afganistán también ha entrenado un nuevo ejército. Lamentablemente, debido a limitaciones financieras, Afganistán solo ha logrado entrenar a menos de 3 divisiones de infantería con fuerza completa. Esto fue resultado de la excesiva inversión militar del gobierno afgano, sumada al apoyo financiero de Austria. De lo contrario, ni siquiera podrían permitirse una división de infantería modernizada. En comparación, la situación en Persia es mucho mejor. Incluso en decadencia, su riqueza es incomparable a la de Afganistán. Si el gobierno tuviera la capacidad suficiente, no sería difícil entrenar un ejército moderno de 100.000 a 200.000 hombres. Con semejante fuerza, las ambiciones de los británicos se verían truncadas. En general, los países agrícolas feudales no son adecuados para la era de las armas calientes, ya que sus magros ingresos fiscales establecen el límite a su poder. La Conferencia de Jerusalén se topó con dificultades desde el principio, pues todos comprendían que de ella no se obtendrían resultados. Ya sea que los otomanos o Persia los respalden, la situación no podrá mejorar hasta que los jefes tras bambalinas resuelvan sus diferencias. Lamentablemente, Inglaterra, Francia y Austria siguen peleándose incesantemente, sin dejar ninguna posibilidad de una solución en la mesa de negociaciones. Persia exige reparaciones al Imperio Otomano por los daños causados, mientras que los otomanos exigen indemnizaciones a Persia, en un ambiente extremadamente tenso. Los representantes de ambos países apenas se resisten a batirse en duelo. Aunque la Conferencia de Jerusalén había llegado a un punto muerto, los británicos cumplieron su promesa al Imperio Otomano y había llegado el primer pago de 3 millones de libras esterlinas del préstamo de guerra. Para el primer ministro Midat, esta fue la primera buena noticia que recibió desde que tomó el control del Imperio Otomano. Con este dinero, pudo sofocar las rebeliones internas y restablecer el orden en el país. Posteriormente, pudo implementar reformas sociales para revitalizar el Imperio Otomano y vengarse de Austria y Rusia. Bueno, parece demasiado esperar. Sin embargo, para los idealistas, es comprensible, pues sus ideas siempre superan sus capacidades. Maadra, un funcionario del Partido de la Juventud, informó en voz baja. Gran visir, en los últimos días, Su Majestad ha convocado frecuentemente a conservadores y líderes religiosos. Todas las conversaciones han sido secretas, pero a juzgar por las expresiones de los rostros de estas personas cuando se van, parece que han disfrutado de sus discusiones.
Posteriormente, estos individuos se volvieron inusualmente discretos, reduciendo incluso sus interacciones sociales normales. Al mismo tiempo, ha aumentado el volumen de su correspondencia encubierta, incluyendo a varios oficiales militares que han estado en contacto con ellos. Nuestra evaluación preliminar es que sus conspiraciones están dirigidas contra nosotros. El Partido de la Juventud había llegado al poder mediante un golpe de Estado y fue él quien apoyó a Abdülhamid II. Sin embargo, este sultán no se conformó con quedarse quieto. Había apoyado a los jóvenes turcos otomanos antes de su ascenso al trono. De lo contrario, no habría tenido su oportunidad. Sin embargo, tras convertirse en sultán, las cosas cambiaron. Abdülhamid II no se conformó con ser un sultán títere. Inicialmente cercano a los jóvenes turcos, se inclinó naturalmente hacia los conservadores, impulsado por el atractivo del poder. Ahora, cuando los jóvenes turcos otomanos tenían un poder significativo, los esfuerzos de Abdülhamid II, incluso con el apoyo de los conservadores, resultaron insuficientes. Sin embargo, cuando se resolvió la crisis de los refugiados, la situación cambió y los conservadores trasladaron toda la culpa al gobierno, lo que provocó que el prestigio de los jóvenes turcos otomanos se desplomara. Esto le brindó a Abdülhamid II la oportunidad de empezar a trabajar entre bastidores, poniendo a menudo al gobierno juvenil en una posición incómoda. Esto, como era de esperar, generó descontento en el Partido de la Juventud, y las relaciones con el sultán se tornaron extremadamente tensas. Como figura destacada del Partido de la Juventud, el primer ministro Midat, como era de esperar, se negó a cruzarse de brazos. A diferencia de los países europeos, cada transferencia de poder en el Imperio Otomano estuvo acompañada de una sangrienta masacre. Retroceder un paso no conducía a oportunidades ilimitadas, sino más bien al abismo. Por lo tanto, la decisión de Mirad de vigilar al sultán no fue sorprendente. Si no fuera por el riesgo de fomentar disturbios internos, Mirad podría incluso haber ordenado un ataque contra Abdülhamid II. Después de haberse deshecho de un sultán, no le importaría volver a hacerlo. Mirad dijo con fiereza. Notifique al gabinete y a todos los ministros para que se reúnan aquí mañana por la tarde para discutir el tema de la reforma monárquica constitucional. La imposibilidad de deshacerse de Abdülhamid II no impidió que Mirad tomara represalias. La reforma monárquica constitucional era la mejor opción. En aquella época, la mayoría de los países europeos habían adoptado monarquías constitucionales. Sin embargo, estas variaban considerablemente. Algunos países imponían limitaciones estrictas a los poderes del monarca, mientras que otros solo las tenían nominales, sin restricciones reales. Por supuesto, en general, los monarcas de esta época todavía tenían un poder sustancial y eran las figuras más autorizadas en sus países. Esto no impidió que Mirad utilizara la reforma monárquica constitucional para marginar a Abdülhamid II, porque la monarquía constitucional no tenía un estándar uniforme. Por ejemplo, en la monarquía constitucional de Austria, la disposición más eficaz fue una estipulación clara de la anualidad del emperador que imponía que éste no podía darse el lujo de usar fondos adicionales del tesoro estatal. En otros aspectos, prácticamente no hubo restricciones, e incluso se reforzaron algunos poderes. Las llamadas leyes constitucionales fueron redactadas por el propio Francisco, y el emperador se reservaba el derecho de modificarlas en cualquier momento. Otro ejemplo, en la monarquía constitucional del Reino Unido, los poderes del rey eran más limitados, pero en general, el rey seguía siendo el líder supremo con control sobre la autoridad nacional. El caso más notable fue el de la monarquía constitucional rusa, que carecía de disposiciones legales específicas. Nadie sabía qué limitaba realmente el poder del zar. Muchas personas de generaciones posteriores argumentarían que la Rusia zarista era más una monarquía absoluta que constitucional, principalmente porque prácticamente no había restricciones legales a los poderes del zar. Sin embargo, estos son asuntos menores mientras se opere bajo la bandera de la monarquía constitucional. Aunque Mirad era un idealista, no era tan radical y arrogante como para pensar en abolir el sultanato y pasar directamente a una república. De hecho, introducir una república en un país como el Imperio Otomano, con sus fuertes creencias religiosas, era francamente absurdo. Podría tener consecuencias contraproducentes si se elegían líderes religiosos para el poder. Así pues, bastó con reducir los poderes del sultán y convertir a Abdülhamid II en una figura decorativa. Ir más allá sería una sutileza. Capítulo 600. Una ola aún no se había calmado cuando surgió otra.
Mientras la turbulencia aún no se había resuelto, los problemas volvieron a estallar en la región de Asia Oriental. El gobierno japonés, que acababa de iniciar reformas sociales preliminares, se mostró agresivo ante el mundo exterior. En mayo de 1875, buques de guerra japoneses, incluido el Junyan, invadieron Busan, Corea, para demostrar su poderío militar. La decadente e incompetente dinastía Joseon no organizó un contraataque a tiempo, sino que esperaba la intervención de su hermano mayor. Desgraciadamente, el vecino hermano mayor también había decaído, ocupado en conflictos internos e incapaz de prestar la más mínima atención a un asunto tan insignificante, lo que estimuló aún más la ambición del gobierno japonés. Para poner a prueba los límites de sus vecinos, el ejército japonés invadió la región alrededor de la isla de Ganhwa en septiembre. Esta vez, no hubo escapatoria. El ejército coreano se vio obligado a resistir. Tras sufrir 2 bajas, el ejército japonés logró la victoria en la batalla. Ante la amenaza de la fuerza militar, el gobierno coreano capituló rápidamente. Nota. Aproximadamente 35 miembros del ejército coreano perecieron. En cuanto a los detalles específicos, el telegrama no los especificaba, y Franz nos molestó en preguntar más. Esas batallas infantiles eran, sin duda, un shock para su visión del mundo. Después de todo, el Reino de Corea era un país con una población de más de 10 millones y un ejército permanente de varios cientos de miles, pero capituló después de perder solo un pelotón de soldados. Esto era como decirle a todo el mundo que en el este de Asia había una oveja gorda que era tan tonta que ni siquiera pateaba cuando la atacaban, e invitar a todos a venir y descuartizar su carne. La ambición siempre ha sido un factor a tener en cuenta, y ahora el gobierno japonés simplemente estaba mirando hacia el exterior. Todavía no era el gobierno Showa de mediados del siglo XX que desdeñaba todo y aspiraba a ser el líder del mundo. Austria había estado involucrada en el lejano oriente durante demasiado poco tiempo y prácticamente no tenía intereses en el este de Asia, por lo que esta noticia simplemente añadió otra broma al gobierno de Viena. Sin embargo, para las demás potencias europeas la situación era diferente. Al menos el vecino imperio ruso había sentido el estímulo. Si las tensiones entre Prusia y Rusia no hubieran sido tan profundas, quizá el gobierno zarista ya habría puesto la mira en el este. En la cronología original, el giro de Rusia hacia el este se vio impulsado por tales estímulos. Occidente estaba lleno de huesos duros que no se podían masticar, mientras que Oriente, a pesar de estar más lejos, estaba lleno de grasa que aprovechar. Los osos necesitan carne, mientras que solo los perros roen huesos. Esta pregunta de opción múltiple era fácil, impulsada por puro instinto. En comparación con el cronograma original, la situación internacional actual ha cambiado más allá de lo reconocible y el continente europeo mantiene en gran medida la estabilidad. Inglaterra, Francia y Austria se erguían como grandes potencias en un equilibrio de 3 patas, con Prusia y Rusia, en segundo plano, oponiéndose. Por debajo de ellas se encontraban 3 potencias intermedias. España, la Federación Nórdica y la Federación Alemana. Este modelo era el sueño de los británicos. Cualquier nación que deseara alterar el equilibrio tendría que soportar presiones de diversos bandos. Con las fuerzas de las potencias equilibradas, la situación se estabilizó naturalmente. Una vez que los conflictos entre los imperios coloniales europeos se aliviaron, otros países independientes del mundo sintieron una mayor presión, especialmente países como el Reino de Corea, visto como una oveja gorda. ¿Qué opinas de los cambios en el este de Asia y cómo podrían afectar a la situación mundial? Casi todos los imperios coloniales tenían intereses en Asia Oriental. Originalmente, Japón también era considerado una oveja gorda, pero de repente todos se dieron cuenta de que esta oveja se había convertido en un lobo, que saltaba a competir por la carne. Hay un límite en el interés para todos, y si uno se lleva más, yo recibo menos. La presencia de otro jugador tiene un impacto significativo. Ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg. Su Majestad, Japón no tiene por qué preocuparse. Sus pequeñas escaramuzas son una cosa, pero si van demasiado lejos, Inglaterra y Francia les enseñarán las reglas del juego. Nuestros intereses se centran principalmente en el sudeste asiático, y los japoneses solo pueden rondar su puerta. No tienen presencia en la región. Además, los tratados desiguales firmados con ellos también frenaron su desarrollo. No pueden crecer sin liberarse a estas ataduras. Tan solo abordar estos problemas podría llevarles décadas.
El camino que le queda a Japón para alcanzar un verdadero poder aún es muy largo. Los lemas de la restauración Meiji son fuertes, pero aparte de entrenar un ejército con una efectividad en el combate de segunda o tercera categoría, no veo ningún otro logro. El éxito de Japón en esta ocasión estuvo lleno de coincidencias. De no ser por los conflictos internos del vecino imperio del lejano oriente, no habrían tenido oportunidad de consolidarse. El menosprecio es la actitud predominante en la sociedad europea hacia Japón. En aquella época, la noción de supremacía blanca era popular, y las personas de color eran naturalmente objeto de discriminación. Incluso entre los blancos había diferentes clases, con discriminación basada en la región, la etnia, el país. Por ejemplo, Europa Occidental menospreciaba a Europa Central despreciaba a Europa Oriental y los europeos, colectivamente, menospreciaban a los pueblos de ultramar. ¿Por qué se extendió la teoría de la unificación en la región alemana? En realidad, la razón principal fue que el pueblo alemán era considerado de segunda clase y todos necesitaban una nación fuerte. Las manifestaciones específicas se pueden observar en los Estados Unidos del siglo XIX. Al igual que otros inmigrantes, los de la región alemana sufrieron discriminación y, junto con los inmigrantes irlandeses, italianos y de Europa del Este, se encontraban en el estrato más bajo de la sociedad. Esta situación continuó hasta después de que Alemania se unificó y comenzó a mejorar. Ahora, el cambio se está produciendo aún más rápido. Con el resurgimiento de Austria, el estatus internacional del pueblo alemán ha aumentado consecuentemente. Es también por esta razón que Austria ha podido mantener su influencia en la región alemana. Los propietarios de capital involucrados en el comercio internacional, aunque no en el extranjero, no se sentirían seguros sin la ciudadanía del nuevo imperio romano. Habiendo obtenido la ciudadanía del imperio y disfrutando de los beneficios de una gran nación, la postura de esta gente se inclinó naturalmente hacia Austria. En este contexto, aunque muchas de las prácticas de Austria son consideradas muy conservadoras por los nacionalistas alemanes y no satisfacen sus demandas, todavía son reconocidas como ortodoxas. No es de extrañar que los japoneses fueran menospreciados. La restauración Meiji apenas comenzaba, y el desarrollo que hubo fue relativo. Para Japón, que era pobre y atrasado, cualquier progreso en una industria era un gran logro, pero desde la perspectiva de Austria, esas cosas apenas merecían mención. Toda la producción industrial de Japón en conjunto no superaría la de un solo parque industrial austríaco. Si se calcula por el valor de la producción, quizá ni siquiera iguale a una gran corporación. La armada de élite entrenada por el gobierno japonés tal vez ni siquiera pudiera compararse con uno de los escuadrones coloniales estacionados por Austria. Un buque principal de la flota austríaca podría derrotarlos. El llamado ejército modernizado constaba de apenas unas decenas de miles de hombres, con armas y equipos de calidad inferior. Sumado al desdén natural, hacía posible que a ojos de mucha gente las tropas de élite de Japón ni siquiera pudieran compararse con las reservas de Austria. Bajo presiones tan abrumadoras, al gobierno de Viena le resultó imposible tomar en serio a Japón. En la cronología original, el mundo solo reconoció a Japón después de la guerra ruso-japonesa, ascendiendo gracias al apoyo ruso. Franz no estaba dispuesto a invertir la percepción de la gente, ya que poner los pensamientos en las mentes de otras personas era demasiado difícil. Además, el ascenso de Japón aún estaba muy lejos, e incluso si lo hiciera, no amenazaría a Austria. La fuerza de las colonias austriacas en Nanyang era algo que los japoneses no podían desafiar. Sin embargo, Franz admiraba las capacidades de este gobierno japonés, que logró desarrollar un país semicolonial y semifeudal en circunstancias tan difíciles. Por ejemplo, justo ahora, el gobierno japonés había elegido un buen momento. Actuó mientras los países europeos estaban distraídos por la turbulencia, creando un hecho consumado. Si hubieran esperado un año o dos, hasta que Inglaterra, Francia y Austria hubieran llegado a un acuerdo sobre la división de las colonias y la situación internacional se hubiera calmado, el gobierno japonés se habría enfrentado a un desastre. En términos sencillos, los japoneses no tenían la fuerza para desafiar el orden internacional. Solo podían jugar al margen, actuando antes de que las potencias europeas establecieran un nuevo orden para el este de Asia. El incidente Yunyan abrió las puertas de Corea, pero el gobierno japonés no podía disfrutar de los beneficios solo. Las grandes potencias también podían obtener su parte del botín, por lo que, naturalmente, no hubo mucha resistencia.
Aunque parecía que no habían obtenido grandes beneficios, la importancia política fue considerable. El gobierno japonés aprovechó esta oportunidad para expandirse al exterior. Como los países europeos hicieron la vista gorda ante esta acción del gobierno japonés, también significó que la comunidad internacional pudo aceptar la colonización de Corea por parte de Japón, sentando las bases para la siguiente ola de expansión colonial. Sin embargo, este oportunismo y este tipo de juego también tienen desventajas. Son demasiado adictivos y, una vez que alguien empieza, es difícil parar. Ganar una apuesta puede traer grandes recompensas, pero la suerte siempre se acaba. Una vez perdida, todo se pierde. Esta es la tragedia de los países pequeños. Sin juego, nunca hay posibilidad de ascender, pero una vez en la mesa de juego, es difícil salir. La victoria puede llevar a la confusión. Una vez atrapado, uno solo ve el éxito y lucha por seguir mirando los asuntos racionalmente. Franz. Observemos por ahora. Si los rusos miran hacia el este, los japoneses tendrán su oportunidad. A diferencia del Imperio del Lejano Oriente, los británicos prefieren apoyar a estas entidades más pequeñas. Si los rusos mirarán hacia el este o no es una pregunta que nadie puede responder. Todo depende del resultado de la próxima guerra prusiano-rusa. En el continente europeo, Francia y Austria dominan conjuntamente. Si el gobierno zarista logra una victoria dolorosa, retirarse de la competencia por el dominio en Europa se vuelve inevitable, y mirar hacia el este se convierte en una de las opciones. Si el gobierno zarista sufriera una terrible derrota, todo estaría perdido. Un imperio ruso derrotado quedaría desmembrado sin duda. La autopreservación sería un problema, por no hablar de la expansión continua. Desde la perspectiva de Austria, el resultado ideal sería un empate o una victoria estrecha y costosa para uno de los equipos. Eliminar a dos competidores potenciales a la vez sería demasiado bueno para ser verdad. Fin del capítulo 600.